El jefe del mundo criminal de la ciudad nos eligió a mí y a mi hermano menor para convertirnos en yernos que viven en la familia Liu, con el fin de criarnos como guardias desechables para sus 2 hijas, cuando alcanzamos la mayoría de edad. Mi hermano menor siguió a la hija mayor, cruel y violenta, mientras que yo seguía a la segunda hija, gentil y tranquila. Durante 20 años, permanecí a su lado. Recibí 19 heridas mortales por ella, y un número incontable de heridas menores, entre cuchillas y fuego, con una sola palabra suya. Nunca dudé, ella amaba mi lealtad, pero nunca me permitió tocarla. Pensé que despreciaba las cicatrices de todo mi cuerpo, y jamás me atreví a cruzar los límites, hasta que ocurrió un accidente de coche. La hija mayor murió entre las llamas, la noche del velatorio. Vi a la segunda hija en la sala funeraria, abrazando a mi hermano menor, cubierto de marcas de látigo, llorando con los ojos llenos de lágrimas. Entre sollozos dijo: «Todos estos años, has sufrido, por fin puedo estar contigo». Solo entonces entendí. Ella había permanecido pura todos estos años por mi hermano menor. Después, para poder estar con Makoto, decidió intercambiarme a la casa de la hija mayor. Ella me dijo: «Makoto ha sido torturado por mi hermana durante tanto tiempo. Tú eres diferente. Has disfrutado tantos años de buena vida conmigo. ¿Qué son unos días de sufrimiento? ¿No es mucho más fácil que atravesar cuchillas y fuego?». Acepté. Esta sería la última vez que obedecería su orden, pero no esperaba que, al día siguiente del intercambio, la hija mayor regresara. Capítulo 01. Cuando la señorita mayor Lucía regresó, el cielo apenas empezaba a aclarar. La niebla de finales de otoño aún no se había disipado, y los ruidos en la habitación de la segunda señorita también acababan de cesar. Nadie esperaba que la siempre abstinente y disciplinada segunda señorita Freya tuviera un día tan desenfrenado, y menos aún que mi buen hermano Makoto, a quien la señorita mayor solía pisotear, pudiera mostrarse tan imponente por una vez. Aunque todos estaban bastante descontentos con el comportamiento de la segunda señorita, el señor Águila solo tenía a esta única hija. Sin duda, pronto se convertiría en la única dueña de la empresa y de esta familia, y Makoto sería su esposo que entra en la familia de la esposa. Así que, aparte de mirarme con lástima, nadie se atrevía a decir nada. Mi corazón ya estaba entumecido. Me daba igual cómo me miraran los demás. Desde que me puse esta ropa de luto, no. Más bien desde que la segunda señorita abrazó a Makoto y lo besó con pasión. Lo nuestro había terminado. En aquellos años fui sincero con ella, y no tengo nada de qué avergonzarme. Ahora que ha conseguido lo que deseaba, yo tampoco tengo que seguir viviendo al filo del cuchillo, ni preocuparme por la seguridad de nadie, ni pasar noches en vela. ¿No es eso, en cierto modo, una liberación? Como viudo de la señorita mayor, recibo cada mes una generosa asignación sin tener que trabajar. Se puede decir que he entrado anticipadamente en una vida de retiro cómodo, tras velar toda la noche y soportar sus murmuraciones toda la noche. Todos estaban agotados y se fueron a descansar. Según la tradición de la familia Liu, debo velar durante 3 días y 3 noches sin moverme. Apenas me senté, con la intención de relajar un poco las rodillas aprovechando que no había nadie, cuando vi a Lucía, cubierta de sangre, entrar. Iba descalza. Su figura alta se tambaleaba como si fuera a caer en cualquier momento. Detrás de ella quedaban huellas de sangre. Miró el salón funerario y su propia fotografía. No había ira ni resentimiento. Su mirada se deslizó lentamente hacia mí. Nunca olvidaré aquella mirada, desamparada, confundida, con los ojos llenos de lágrimas que no llegaban a caer. Todo su contorno estaba enrojecido, y se veía especialmente vulnerable. En cuanto ese pensamiento apareció, sentí que me había vuelto loco. Esto debía de ser una alucinación. Seguro que era porque, en los últimos 2 días, la segunda señorita me había enviado al extranjero a realizar una misión de asesinato. Tras regresar sin dormir ni descansar, me informaron de la muerte de la señorita mayor. Y luego pasé otro día y otra noche arrodillado velando. Había pasado demasiado tiempo sin descansar. Si no, ¿cómo iba la siempre arrogante señorita mayor a mostrar una expresión así? Incluso si se hubiera convertido en un fantasma, debería ser un espectro feroz que devora a cualquiera que ve. Pregunté: «Señorita mayor, ¿eres humana o un fantasma?». Lucía caminó hacia mí, pero tras dar apenas 2 pasos, su cuerpo debilitado se inclinó hacia adelante y cayó. Corrí a sostenerla. Fuera humana o fantasma, era mi esposa. No podía dejar que se cayera de bruces delante de mí. Cuando cayó en mis brazos, me quedé aún más atónito. Su cuerpo estaba caliente, respiraba, estaba viva.
La cargué y la llevé en coche al hospital. Tras una serie de exámenes, el médico determinó que, debido a un fuerte impacto en la cabeza, había sufrido pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Ahora era equivalente a una niña de 6 años. En cuanto a quienes éramos nosotros, lo había olvidado todo. Me volví para mirarla. Vestía una bata de hospital. Su cuerpo estaba cubierto de vendas por heridas grandes y pequeñas. Su cabello aún tenía manchas de sangre, pero su rostro ya estaba limpio. Sus rasgos delicados, intensos y perfectos, parecían una obra maestra ostentosa de Dios, como si fuera un ángel. Sus ojos claros miraban primero el caramelo que la enfermera le había dado para consolarla, luego me miraban a mí, con una leve súplica que jamás había aparecido en su mirada. Me froté la cara para despejarme. Si como sea, por suerte ha perdido la memoria. No terminaré como Makoto. Cuando aparté las manos, ella se acercó de repente, rodeó mi cuello con ambos brazos y apoyó sus pies descalzos sobre mis zapatos. Instintivamente, la sujeté por la cintura. Preguntó con preocupación, ¿te sientes mal? Aún me costaba adaptarme a esta versión suya. No, señorita mayor. Vuelve a la cama. Necesitas descansar. Informaré al señor Águila de que sigues con vida. Ella parpadeó con sus hermosos ojos y dijo, ¿me llamas señorita mayor? ¿Ese es mi nombre? No, te llamas Lucía Liu. Eres la señorita mayor de la familia Liu de la ciudad A. Bajó la cabeza para asimilar la información y luego volvió a mirarme. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Eres mi hermano? A tan corta distancia, en una postura tan íntima, ni siquiera Freya se había acercado tanto a mí. Aunque ahora parecía inocente e inofensiva, no pude evitar recordar su crueldad pasada y temer que, al segundo siguiente, me cortara la garganta. La levanté en brazos y la coloqué en la cama del hospital. La cubrí con la manta y dije, soy Jorge, tu esposo. Ella me agarró de nuevo y preguntó, ¿qué significa esposo? Por un momento no supe cómo explicarlo. En la familia Liu, los maridos criados desde pequeños pueden tener muchos roles: guardaespaldas personal, confidente, sicario leal, juguete e incluso un perro desechable que se abandona tras usarlo. Ellas pueden tratarnos como quieran. Si no están satisfechas, pueden reemplazarnos y nosotros jamás podemos decirles que no. En ese momento, pasó una enfermera y dijo con una sonrisa, un esposo es alguien sin lazos de sangre contigo, pero que te protege y cuida toda la vida. Alguien que te ama. Lucía asintió, como si entendiera a medias. Me miró fijamente, curvando los ojos en una sonrisa. Me gusta el esposo. Me quedé sin palabras. Capítulo 2. Van. La puerta de la habitación fue abierta de una patada. Me giré bruscamente y vi a Freya. Antes de que pudiera explicarme, ya había recibido una bofetada en la cara. Llevaba demasiado tiempo sin descansar. Mi cuerpo estaba al límite. Con ese golpe, mi visión se oscureció al instante. Estaba furiosa. La bofetada fue con toda su fuerza. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca, el ardor en la mejilla extendiéndose hasta las orejas, provocando un zumbido que casi me hizo perder el equilibrio. Jorge, ¿no entiendes las reglas? Debes velar 3 días y 3 noches sin moverte, y te atreves a venir al hospital a holgazanear. Mi padre llegó y no te encontró, así que obligó a Makoto a reemplazarte. Ya lleva casi 1 hora arrodillado. Su cuerpo fue destrozado por Lucía hace tiempo. No puede soportar estar así. Vuelve conmigo de inmediato y acepta tu castigo. Arrodíllate 10 días y 10 noches. Si vuelves a holgazanear y perjudicas a Makoto, no me culpes por romperte las piernas. Makoto solo había estado arrodillado 1 hora, ¿y yo debía castigarme 10 días y 10 noches? De repente, una fuerza detrás de mí me apartó. Ante la mirada incrédula de Freya, Lucía le dio una bofetada. El sonido seco resonó con fuerza. Me quedé completamente atónito. ¿Lucía había golpeado a Freya por mí? Las hermanas siempre habían rivalizado en secreto. Nunca habían llegado a golpearse abiertamente. Tras la primera bofetada, Lucía miró mi mejilla ya hinchada y enrojecida, y le dio otra bofetada a Freya. Lucía también se había entrenado en artes marciales desde pequeña. Tenía mucha fuerza, no solo Freya. Incluso yo no podría soportar 2 golpes así. El cuerpo de Freya se tambaleó y cayó sobre unos equipos médicos. Intentó mantenerse en pie, pero estos no resistieron y se desplomaron junto con ella, haciéndola caer al suelo. Le tomó un buen rato recuperar la voz. Lucía, ¿no estabas muerta? Lucía no le respondió. Se giró hacia mí. Sostuvo mi rostro entre sus manos y, con los ojos llenos de preocupación, dijo, si vuelves a golpear a mi esposo, te romperé las piernas. Miré a Lucía con incredulidad. ¿Me estaba protegiendo?
Ese trato era algo que nunca había tenido estando al lado de Freya. Incluso cuando hacía cosas por ella y ofendía a alguien, ella siempre se ponía del lado del otro para castigarme. Así podía desvincularse y demostrar su control sobre sus subordinados. Lucía parecía haber aprendido eso sobre la marcha, pero encajaba demasiado bien con su carácter original. Si no fuera por esa palabra esposo, habría pensado que había vuelto a la normalidad. Freya siempre le había tenido miedo a su hermana mayor, aunque estaba confundida porque Lucía me defendía. No se atrevió a preguntar y se disculpó primero. Lo siento, hermana mayor. Estaba demasiado alterada. No fue intencional. Lucía preguntó, ¿hermana mayor? ¿Ella es mi hermana? Su aura dominante desapareció en un instante, y se acercó a Freya con curiosidad, como una niña, observándola detenidamente. Freya empezó a sentirse incómoda bajo su mirada. Notó que algo no estaba bien, pero no se atrevió a preguntar. Solo me miró de reojo buscando confirmación. Bajé la cabeza y me froté la mejilla, fingiendo no verla. Lucía se enderezó y dijo, recuerdo que tengo una hermana, pero era muy linda, gordita, no tan fea como tú. Freya se quedó sin palabras. Yo reprimí la risa con dificultad. Me acerqué y la levanté en brazos otra vez. Señorita mayor, no lleva zapatos. Puedes resfriarte. Descansa primero. Iré a informar al señor Águila, es decir, a tu padre. Lucía sujetó la manga de mi ropa. En sus ojos apareció un miedo que no encajaba con su rostro. Entonces vuelve rápido. Le di unas palmaditas suaves en el dorso de la mano, tranquilizándola. Sí, volveré pronto. Salí de la habitación, y Freya también salió detrás de mí, preguntando, ¿qué le pasa? No oculté la verdad. De todas formas, tarde o temprano lo sabría. Ha sufrido un fuerte trauma cerebral, perdió la memoria. Ahora solo tiene la inteligencia de una niña de 6 años. Freya sonrió. Eso suena bastante interesante. Luego reaccionó y añadió, entonces, ¿por qué la dejaste pegarme hace un momento? Antes, en situaciones así, siempre te interponías para protegerme. Fingí una expresión de impotencia. Segunda señorita, ¿olvidó que fue usted quien me hirió primero? No me sentía bien. No podía ayudarla. Señalé la herida en la comisura de mi boca. Freya me lanzó una mirada fría. ¿Eso cuenta como herida para ti? Respondí, ¿por qué no? También soy humano. Ella dijo, vaya, ahora has aprendido a quejarte. Sujetó mi barbilla con los dedos, sonriendo con un aire juguetón. ¿Estás compitiendo por mi atención? ¿Celoso? En mi mente apareció la imagen de Makoto recostado sobre sus piernas, quejándose de lo mucho que le dolía un padrastro en el dedo. Respondí con desdén, no, solo estoy diciendo la verdad. Capítulo 3. Freya claramente no me creyó. Tampoco siguió prestándome atención. Con la cara aún hinchada, fue a buscar al médico para conocer en detalle la condición de Lucía. Me quité la ropa de luto y la tiré a la basura. Luego saqué el teléfono para informar al señor Águila. Al enterarse de la noticia, el señor Águila se mostró muy contento y de inmediato partió hacia el hospital con su gente. Colgué el teléfono, y Freya también regresó. Jorge, el médico dice que, según los resultados, solo se puede confirmar que sufrió un fuerte trauma cerebral. No se puede determinar si su pérdida de memoria es real o fingida. No me siento tranquila. Ayúdame a ponerla a prueba. ¿Está fingiendo o no? En eso no tenía dudas. Si estuviera fingiendo, jamás se acercaría a mí, quien no sabía que yo había seguido lealmente a Freya durante 20 años, dispuesto incluso a morir por protegerla. Antes del accidente, Lucía me veía como una espina en el ojo. Si confiara en mí, ¿no sería como tener una bomba de tiempo a su lado? Freya no podía no entender eso. Seguí su línea de pensamiento y pregunté, ¿cómo quiere que la ponga a prueba, segunda señorita? Freya curvó los labios. Sus ojos, suaves como el agua, acomodaron mi cuello de la camisa mientras decía, ¿eso también necesitas que te lo enseñe? Tú mismo sabes que, al final, uno de nosotros dos debe desaparecer. Jorge, nunca me has decepcionado al hacer las cosas, ¿verdad? Según sus palabras, el resultado de la prueba sería, o muere la señorita mayor o muero yo. Miré las marcas rojas en su cuello y le recordé con cortesía, segunda señorita, mida sus palabras. Ahora soy de la señorita mayor. Tendré que decepcionarla. El rostro de Freya se ensombreció. Me agarró del cuello de la camisa y preguntó, Jorge, ¿te estás rebelando contra mí? ¿Olvidaste que un esposo criado no puede desobedecer a su señora? Le sujeté la muñeca y respondí con firmeza, es usted quien lo ha olvidado. Eligió a Makoto y me entregó personalmente a la señorita mayor. Ya no es mi señora. Freya apretó mi mano en respuesta.
¿Entonces los 20 años que pasamos juntos no significan nada? ¿Ni siquiera bastan para que me ayudes? ¿Le parece apropiado hablar de sentimientos ahora, segunda señorita? Acababa de abandonarme, y durante mi velatorio pasó toda la noche entregándose a Makoto. Quería que todos supieran que Makoto era suyo, y que yo no era nada. ¿Y ahora venía a hablar de afecto? Era ridículo. Freya soltó mi mano. Solo un día con ella, unos cuantos abrazos. ¿Y ya te ha hechizado? ¿Tan poca fuerza de voluntad tienes? Entonces, ¿cómo pasaste las pruebas del centro de disciplina? Respondí, sobre mi fuerza de voluntad. Usted debería saberlo mejor que nadie. Tal vez debería preguntarse cómo Makoto pasó esas pruebas. Freya dijo con voz grave. Makoto siempre me ha amado a mí. Solo fue elegido primero por mi hermana y no tuvo opción. Tú ocupaste su lugar a mi lado y disfrutaste de una vida tranquila que él no pudo tener. No tienes derecho a compararte con él. Solté una risa leve. Correcto. No tengo derecho a compararme con él y usted tampoco tiene derecho a darme órdenes. Freya apretó los labios. Tú. La puerta de la habitación se abrió. Lucía me miró con una expresión lastimera. Jorge, ya ha pasado mucho tiempo, ¿aún no terminas de avisar? Tanto Freya como yo nos sobresaltamos. ¿Cuánto tiempo llevaba escuchando? ¿Era casualidad o realmente estaba fingiendo? Pero no tenía necesidad de hacerlo, con su forma de actuar. Si alguien la perjudicaba, simplemente devolvería el golpe con más fuerza. ¿Para qué fingir? Justo en ese momento, Señor Águila llegó con su gente. Freya me lanzó una mirada de advertencia y fue la primera en acercarse a recibirlo. Yo entré en la habitación y llevé a Lucía de vuelta a la cama. Después de conocer el estado de Lucía, Señor Águila frunció el ceño y tosió durante un buen rato. Freya admitió su error. Lo siento, padre. El cadáver en el coche estaba completamente quemado e irreconocible. Solo pude identificarlo por el teléfono de mi hermana. No esperaba haberme equivocado. Señor Águila levantó la mano. No es tu culpa. ¿Se ha descubierto quién está detrás de esto? Freya negó con la cabeza. Todos los que tocaron el coche de mi hermana ese día fueron torturados, pero prefirieron morir antes que decir una sola palabra. Claro que no podían decir nada. A quienes ella mató eran todos subordinados leales de la señorita mayor y junto con sus familias, los arrojó al mar. No dejó a nadie con vida, eliminando cualquier rastro desde la raíz. Capítulo 4. Yo también me enteré de todo esto solo después de regresar del extranjero. Mi principio al actuar siempre ha sido no implicar a ancianos ni niños. Que ella me hubiera enviado lejos en ese momento seguramente fue por miedo a que mi compasión arruinara sus planes. Cuando supe lo ocurrido, ya no quise seguir a su lado. Antes, cuando mataba, aún podía entenderlo como algo inevitable, forzada por las circunstancias. Pero ahora, mataba a inocentes sin siquiera pestañear. Eso hacía que me resultara imposible seguir enfrentando esa cara hipócrita y amable. Justo cuando estaba pensando en encontrar una oportunidad para fingir mi muerte y escapar, casualmente descubrí lo suyo con Makoto. Y así, sin la menor vacilación, me entregó a la señorita mayor. Señor Águila estalló en furia. ¿Así es como hacen su trabajo? Después de tanto tiempo y aún no han encontrado al cerebro detrás de esto. Estoy realmente decepcionado. Todos bajaron la cabeza respetuosamente, sin atreverse siquiera a respirar con fuerza. Yo también bajé la cabeza. De repente, una pequeña mano suave se deslizó en la mía, que estaba detrás de mi espalda. Me giré. Lucía se mordía los labios, con una expresión claramente asustada. Señor Águila y los tíos también notaron su miedo. A todos les pareció increíble. En el pasado, la única que se atrevía a decir, cuando Señor Águila se enfadaba, «Viejo señor, no se enoje por todo. Enojarse no resuelve nada». Era precisamente ella. Sus miradas se dirigieron al mismo tiempo hacia mí, y yo, aparte de que solían bromear con que era difícil de matar, casi como si pudiera hermanarme con el rey del inframundo, no tenía nada destacable ante sus ojos. Al verla así, Señor Águila se sintió aún más apenado. Dijo, «Investiguen, deben descubrirlo. Quiero ver quién es tan audaz como para atreverse a herir a mi hija en mi territorio». El cuarto tío Gu habló, «Hermano mayor, lo más urgente es decidir al próximo jefe de la familia. Tu salud no puede esperar más. Debes ir al extranjero a recuperarte cuanto antes. Yo me encargaré personalmente de investigar al verdadero culpable y dar una explicación a la señorita mayor». Señor Águila lo pensó un momento y dijo, «A partir de hoy, Lucía será la nueva jefa de la familia. Ustedes deben protegerla bien y apoyarla con todo su esfuerzo». Los tíos mostraron expresiones distintas. El rostro de Freya era el más complejo, el puesto que tanto había deseado. Lucía lo obtuvo por accidente,
Aunque no estaba conforme, tuvo que contenerse. La tensión le hacía temblar incluso las comisuras de los labios. El cuarto tío Gu dijo: hermano mayor, esto no es adecuado. ¿Cómo va a dirigir la empresa en este estado? El tercer tío Zhao también expresó su preocupación. Ni hablar de dirigir la empresa. Ni siquiera sabemos si puede valerse por sí misma. Hermano mayor, ¿por qué no dejar que Freya tome el puesto? Ella tiene un carácter amable. Siempre ha tratado bien a los demás. Seguro que cuidará bien de su hermana mayor. Señor Águila respondió con voz grave. Ya he tomado una decisión. No hace falta discutirlo. Freya, tu padre te compensará con 2 calles comerciales. Freya fingió aceptar. Padre, seguiré tus arreglos. No necesito compensación. También tengo culpa de que mi hermana haya terminado así. No supe protegerla. Señor Águila frunció el ceño. Si te lo doy, lo aceptas. No quiero que digan que soy parcial. Luego hizo una pausa y añadió. Hay otra cosa. ¿Quién decidió intercambiar a Makoto y Jorge? Freya, sin cambiar la expresión, respondió. Antes de que le ocurriera el accidente, mi hermana pidió que le entregara a Jorge. Makoto estaba lleno de heridas, quizás mi hermana ya se había cansado de él. Señor Águila vio cómo Lucía me sujetaba con fuerza la mano y no dijo nada más. Solo dejó una frase. Cuida bien de ella. Asentí. Sí. Señor Águila se marchó. Ordenó sellar todo el piso y dispuso un equipo médico exclusivo para tratar a Lucía. También dejó a 4 de sus hombres de confianza, Chacal, Lobo, Tigre y Leopardo, para garantizar la seguridad de la señorita mayor. Capítulo 5. En el estacionamiento del hospital, Freya permaneció inclinada hasta que el coche del señor Águila se alejó. Solo entonces se enderezó, apretando los puños con resentimiento. Makoto bajó del coche y le puso un abrigo sobre los hombros, pero ella lo agarró y lo lanzó con fuerza al suelo. Freya gritó. ¿Qué no es parcial? Su favoritismo ya se fue hasta otra galaxia. Makoto la abrazó. Segunda señorita, hablemos dentro del coche. Ambos subieron al vehículo, pero no se marcharon. Al cabo de un rato, el conductor bajó y se alejó. El coche comenzó a balancearse rítmicamente. Retiré la mirada. En otra ventana, Chacal, Lobo, Tigre y Leopardo también observaban. Luego apartaron la vista. Leopardo se burló. Siempre anda diciendo que la señorita mayor lo dejó medio inválido, pero mira, su cintura funciona bastante bien. Hasta hace temblar un coche de este tamaño. Chacal le lanzó una mirada para que se callara. Lucía no se vio afectada por esos comentarios. Miró a los 4 durante un momento y luego me preguntó en voz baja. Se ven muy feroces. Tengo miedo. ¿Puedes hacer que se vayan? Respondí con dificultad. Señorita mayor, son hombres del señor Águila. No tengo autoridad para darles órdenes. No se preocupe, no le harán daño. Solo me lo harán a mí. Señor Águila no confiaba en mí. Por eso dejó a gente para vigilarme. Si ahora intentaba hacerlo salir, no tardaría en morir. Oh, Lucía no parecía muy contenta. ¿Qué significa jefe de la familia? La miré con sentimientos encontrados. Si no hubiera perdido la memoria, su actuación sería demasiado perfecta. Al menos yo no veía ninguna falla. Sus ojos eran tan claros como los de una niña. Es un trabajo duro que todos desean, respondí. Ella dijo. Si es duro, ¿por qué todos lo quieren? Yo no lo quiero. Eso no dependía de ella. Desde que tenían uso de razón, las 2 hermanas habían competido por ese puesto, fuera voluntario o no. Era un destino del que no podían escapar. Cambié de tema. No pienses en eso. Duerme un poco. Lucía hizo un puchero. Huelo muy mal. No puedo dormir. Quiero bañarme. Fruncí el ceño. No puedes. Tus heridas no pueden mojarse, pero así no puedo dormir. Me siento muy incómoda, dijo, y empezó a tironear de su ropa con frustración. Los 4 al otro lado desviaron la mirada, aunque seguían atentos a mis movimientos. Le sujeté la mano y la calmé suavemente. Señorita mayor, cuidado con tus heridas. ¿Qué tal si te lavo el cabello? Te sentirás mucho mejor. El resto del cuerpo podrá esperar unos días. Lucía aceptó a regañadientes. Pedí que trajeran una camilla para lavar el cabello y conecté el agua, justo cuando iba a empezar. Makoto entró con un ramo de flores y una cesta llena de fresas. Dijo, señorita mayor, escuché que estabas enferma. Estaba muy preocupado. Sosteniendo las flores, se arrodilló junto a la cama y la miró hacia arriba como un devoto fiel. Era algo que a ella le gustaba antes de perder la memoria, que la miraran desde abajo. ¿Me recuerdas? Observé la reacción de Lucía. Ella lo miró largo rato y luego negó con la cabeza. No, pero eres muy feo. Makoto se quedó sin palabras. No pude evitar soltar una risa. Los 4 en el sofá también se rieron. Entre todos los candidatos de aquel entonces,
Yo había destacado por mi fuerza. Makoto, por su apariencia, tenía un rostro ambiguo, delicado y seductor. Cuando sonreía, incluso la señora de la cantina del centro de disciplina no podía evitar darle una porción extra de pollo. Cuando Lucía lo eligió en su momento, seguramente fue por su cara. ¿Quién iba a pensar que, tras perder la memoria, en sus ojos se convertiría en alguien feo? Makoto me lanzó una mirada molesta, pero no se rindió. Dejó las flores y la cesta a un lado. Se desabrochó las mangas de la camisa y dijo: ¿La señorita mayor quiere lavarse el cabello? Antes yo me encargaba de tu vida diaria. Déjame hacerlo. Así evitamos que alguien torpe te moleste. Lucía no aceptó. No, quiero que Jorge me lave el cabello. Mantente lejos de mí. Me incomoda verte. Esta vez, Makoto ya no pudo sonreír. Ni siquiera la amnesia podía borrar el rechazo que sentía hacia él. Capítulo 6. Aún no se había ido. Observaba cómo ayudaba a Lucía a arreglarse el cabello, mientras ella se recostaba en la silla, desplazándose casualmente por su teléfono. No me preocupaba que Makoto hiciera algo contra Lucía. No era tan hábil como yo. No tenía ninguna posibilidad si actuaba, sin mencionar que aquí tenía a otros 4 respaldándome. Si hacía un movimiento, sería un viaje de solo ida hacia la muerte. Freya lo favorecía tanto, ¿cómo podría permitir que viniera aquí solo para morir? Probablemente estaba aquí para poner a prueba las cosas. Había pasado 20 años al lado de Lucía. Nadie la conocía mejor que él. La razón por la que no le dije que se largara fue porque quería ver qué tipo de conclusión podía sacar. Chacal tampoco dijo nada. Probablemente pensaba lo mismo que yo. Makoto habló. Hermano, lo estás haciendo mal. Primero deberías aplicar aceite esencial y desenredar el cabello. Oye, no así, no puedes poner aceite directamente en el cuero cabelludo. ¿Para qué sirven esas manos tuyas además de matar gente? Mientras me criticaba, me apartó a un lado. Al ver que Lucía no se oponía, di un paso atrás. Realmente no era bueno en este tipo de cosas. Antes que lastimarla por accidente y hacerla infeliz, era mejor dejar que alguien ansioso por servir se encargara. Apenas le había entregado la ducha a Makoto cuando de repente abrió el agua. Me apresuré a ajustar la dirección. Pero ya era tarde. Lucía quedó completamente empapada. Se incorporó, y su expresión se volvió instantáneamente fría y afilada. Mi corazón se hundió. Así que estaba fingiendo. Ese bastardo de Makoto me utilizó para ponerla a prueba. Makoto inmediatamente puso una cara de pánico y tomó una toalla. Señorita, ¿está bien? Jorge, ya te dije que eres torpe y no sabes servir correctamente. Intenté ayudarte por bondad. Y aún así me salpicaste agua, e incluso mojaste a la señorita. Eso es pasarse. Al encontrar la mirada provocadora de Makoto, me quedé sin poder defenderme. No solo era malo sirviendo, también lo era en este tipo de confrontaciones verbales. Makoto había bloqueado hábilmente la línea de visión de Chacal y los demás. Lucía estaba absorta en su teléfono en ese momento, definitivamente no había visto nada. Ahora estaba satisfecho consigo mismo. No solo había probado si Lucía había perdido la memoria, sino que también me había usado como una pieza para eliminar una amenaza. Yo sabía demasiados secretos de Freya. Si Lucía realmente hubiera muerto, tal vez yo habría sobrevivido como su viudo. Pero ahora que estaba viva, y yo había desobedecido a Freya, no había forma de que Freya me tolerara. El mes pasado, cuando estuve hospitalizado por heridas graves tras salvar a Freya, escuché que una vez, cuando Makoto le sirvió agua a Lucía, accidentalmente dejó caer una sola gota sobre su hombro. Ella había presionado su cabeza dentro de un estanque de lotos y lo había asfixiado 2 veces antes de dejarlo ir. Y ahora Lucía estaba empapada, su bata de hospital completamente mojada, su cabello goteando. Con su temperamento, probablemente me arrojarían al océano Pacífico para alimentar a los tiburones. Bajé la cabeza. Lo siento, señorita, no fue mi intención. Estoy dispuesto a regresar al centro de entrenamiento y recibir 100 latigazos como castigo. Por favor, perdóneme. Esta era la única salida. Si ella actuaba personalmente, definitivamente moriría. Después de recibir el castigo, podría fingir mi muerte y escapar. A partir de entonces, el conflicto entre las 2 hermanas no tendría nada que ver conmigo. Justo cuando Chacal estaba a punto de llevarme, Lucía de repente se levantó. Agarró a Makoto y estrelló su cabeza contra el lavabo, abriendo el agua y empapándolo. Frunciendo el ceño, dijo: te vi, y aún así culpas a Jorge. Eres una mala persona, una terrible. No fui yo, señorita, fue Jorge, no yo. Estaba seguro de que Lucía no había visto nada, pero Lucía insistió: fuiste tú. No solo le echó agua,
envolvió la manguera alrededor de su cuello y la apretó. Makoto no se atrevió a resistirse. Aterrorizado, cayó de rodillas. Señorita, perdóneme. Sé que estuve mal. Lucía lo miró fijamente. Si sabes que estás mal, entonces discúlpate. Lo siento, señorita. No conmigo. El rostro de Makoto se puso rojo por la asfixia, las venas hinchándose en sus ojos inyectados en sangre. Se giró hacia mí. Me equivoqué, hermano, por favor. Perdóname, chacal. Los demás y yo quedamos atónitos. ¿Qué clase de giro absurdo era este? Había pensado que yo era el condenado a morir, pero en cambio, era Makoto. Lucía ni siquiera mencionó haber quedado empapada. ¿Realmente estaba defendiéndome? Ahora estaba seguro, realmente había perdido la memoria. De lo contrario, nunca habría hecho algo así. Cuando los ojos de Makoto comenzaron a voltearse, extrañamente me calmé. Chacal llamó al lobo para intentar intervenir. Incluso al golpear a un perro, uno debe considerar a su dueño. Makoto pertenecía a Freya, Lucía podía actuar. Pero ellos no podían simplemente quedarse de brazos cruzados. Pero Lucía no lo soltó. Ignoró completamente sus palabras, mirándome fijamente, esperando a que hablara. Chacal no sabía qué hacer y también se volvió hacia mí. Los ojos de Makoto estaban salidos, su lengua colgando, incapaz de pronunciar una sola palabra. Pero yo no iba a decir nada como te perdono. Nunca le había hecho daño, y aún así intentó matarme. Entonces debía asumir las consecuencias de su fracaso. Capítulo 7. En ese momento, Freya irrumpió y dijo, hermana mayor, Makoto es de mi gente. ¿Qué hizo para que quieras matarlo? Lucía aún no soltó la mano y miró a Makoto con curiosidad. ¿Es de tu gente? Entonces, ¿por qué dijo que servía para mí? Freya miró a Makoto con nerviosismo. Antes sí, pero ahora está conmigo. Por favor, déjalo ir. Oh, ¿te gusta recoger lo que yo ya no quiero? No te culpo, dijo Lucía. Pero él hizo algo mal, me empapó de agua y además molestó a Jorge. Debería recibir un castigo. No. Freya, sin pensarlo, dijo, hermana mayor, me disculpo en su lugar. Lucía negó con la cabeza. Jorge aún no lo ha perdonado. Freya me fulminó con la mirada. Jorge, no es para tanto. Di algo y deja que la hermana mayor lo suelte. ¿No es para tanto? Si Lucía no hubiera perdido la memoria, el que estaría a punto de morir ahora sería yo. Yo no tengo la suerte de Makoto. Que alguien irrumpa para protegerlo. Lucía habló por mí. Si un perro muerde a una persona, el dueño debe disculparse por el perro. ¿Eso te parece una disculpa? Freya apretó los dientes. Se acercó a mí y susurró. Jorge, antes no te traté mal. ¿De verdad puedes soportar verme sufrir esta humillación? ¿Disculparse conmigo es una humillación? ¿Soy tan insignificante a sus ojos? No es de extrañar que, después de salvarla tantas veces y volver del borde de la muerte, lo único que siempre me dijera fuera, bien hecho. Dije con frialdad, no soy alguien que pueda influir en la decisión de la señorita mayor. Luego añadí, señorita mayor, ¿no le duele ya la mano? Este tipo de trabajo pesado no necesita hacerlo usted misma, solo de la orden y yo lo haré. Pero Lucía respondió, no, eres mi esposo. No un sirviente. No quiero que hagas este tipo de trabajos sucios. Me quedé atónito, y una calidez que nunca antes había sentido atravesó mi corazón. Lucía inclinó la cabeza y miró a Makoto. El cuello de este tipo no será de hierro, ¿verdad? Si no te apuras, ¿crees que, si se le rompe, se puede soldar de nuevo? Freya me lanzó una mirada llena de resentimiento y bajó la cabeza. Lo siento, Jorge, me disculpo en nombre de Makoto. Lucía finalmente soltó la mano. Se limpió con disgusto en el pelaje de chacal y luego se lanzó a mis brazos. Colgó sus brazos de mi cuello y enredó sus largas y firmes piernas alrededor de mi cintura. Hizo un puchero y dijo, Jorge, tengo miedo de ese gran villano. Es muy asqueroso. Me quedé sin palabras. Chacal, lobo, tigre y leopardo también se quedaron sin palabras. ¿Quién debería tener miedo exactamente? Lucía dijo, pero no sé por qué. Me resulta tan fácil golpearlo. Seguro es porque es demasiado feo. Si no, siendo yo tan buena, ¿cómo iba a pegarle a alguien? Sonreí y seguí su juego. Sí, eres la más buena. Makoto, que casi muere, se quedó sin palabras. Freya se llevó a Makoto apoyándolo, y ahora Chacal y los demás me miraban con un respeto adicional. Sinceramente, me siento un poco abrumado por tanto favor. Escapar ya no parece posible. Solo puedo ir paso a paso, sosteniendo a Lucía en mis brazos. No sabía dónde poner las manos, así que solo pude sostener sus firmes y redondeadas caderas con las muñecas. Su ropa estaba empapada,
y la humedad junto con su temperatura corporal atravesaban la tela de mi camisa, como si nuestras pieles estuvieran en contacto directo, provocando pensamientos inquietos. Chacal y los demás, contacto, se apartaron a una esquina y miraron hacia la pared. Reprimí a la fuerza los pensamientos inapropiados y dije con calma: señorita mayor, necesita cambiarse de ropa de inmediato. También hay que volver a tratar la herida. Suélteme primero. Ella, con expresión orgullosa, preguntó: entonces, ¿ya puedo bañarme? Justo cuando iba a decir que no, se incorporó y señaló el teléfono en el suelo. Ahí dice que si tratas mal a tu esposa, la riqueza no llegará. Y si tratas mal a tu esposo, las enfermedades te perseguirán. Si no me dejas bañarme, nunca te harás rico. No pude evitar torcer la boca, así que estaba tan absorta mirando el teléfono por leer ese tipo de cosas inútiles. Al ver sus ojos llenos de súplica, no tuve más remedio que ceder. Está bien, yo me encargo. Capítulo 8. Salí a pedir a una asistente femenina y a una enfermera que trajeran apósitos impermeables. Planeaba cubrir bien sus heridas antes de ayudarla a bañarse y cambiarse de ropa, pero en cuanto entraron en la habitación, Lucía las echó. No las quiero. Váyanse. Jorge. Corrí hacia la habitación. Señorita mayor. ¿Qué pasa? Lucía se acurrucó en la silla. No quiero que extraños me bañen. Tengo miedo. Las hijas de la familia Liu, desde pequeñas, deben enfrentarse a todo tipo de peligros. No confían en nadie a su alrededor, especialmente en momentos como bañarse o dormir, cuando quedan vulnerables. Por eso la familia Liu entrena con tanto empeño a los esposos criados desde la infancia. Pero yo apenas llevaba un día siendo su esposo criado. Nuestra relación aún no había llegado al punto de que pudiera bañarla. Incluso Freya nunca me permitía más que quedarme en la puerta del baño para protegerla. Me acerqué, me agaché frente a ella y la persuadí con suavidad. Señorita mayor, no es conveniente que yo la bañe. Ellas son personas elegidas por señor Águila. Son completamente seguras. Déjelas ayudarla. Yo la esperaré fuera. Sí. Lucía hizo un puchero, con expresión agraviada. Me estás intimidando. No eres un buen esposo. Recordé cómo me había protegido hace un momento. Hacerla sentir así ahora parecía un acto ingrato. Así que pregunté: ¿estás segura de que quieres que yo te bañe? Ella asintió. Segura. Está bien. Pero eso puso en aprietos a Chacal y los demás. Señorita mayor, estaremos fuera del baño. Si pasa algo, solo llámenos y entraremos. Lucía dijo: no los necesito. Váyanse todos. ¿Cómo iban a atreverse a irse? Pero al final se fueron, probablemente tras consultar con señor Águila. Dentro del baño, fingí calma mientras abría los apósitos impermeables. Primero traté la herida en su rostro. Justo cuando iba a decirle que se arremangara, ella se quitó la blusa mojada por su cuenta. Esto está muy mojado. Es incómodo, dijo. Contuve la respiración, evitando mirarla directamente, aunque mi visión periférica no podía evitar desviarse hacia donde no debía. El aire caliente soplaba desde arriba, haciéndome sentir cada vez más sofocado. Parpadeó y, de repente, se acercó. Con la punta de sus dedos fríos tocó mi nuez de Adán. Jorge, aquí se mueve todo el tiempo. Sus dedos parecían tener corriente eléctrica. Desde el instante en que me tocó, se extendió por todo mi cuerpo. Le sujeté la mano y la envolví con una toalla. No le prestes atención. Déjame ver tus heridas. Se dejó manipular obedientemente. Algunas heridas estaban abiertas, pero no se quejó de dolor. También vi muchas cicatrices antiguas en su cuerpo, varias de ellas mortales. Freya no tenía tantas cicatrices. Ella cuidaba mucho su cuerpo y, cada vez que salía, me llevaba como protección personal. Al ver esas heridas, sentí que las palizas que Makoto había recibido en el pasado no eran injustas. Finalmente, tras tratar todas las heridas, activé la función de temperatura constante de la ducha. Iba a explicarle cómo usarla para que se bañara sola mientras yo esperaba afuera, pero cuando me di la vuelta, ella ya había dejado la toalla sobre el mueble del baño. Su figura elegante pasó frente a mí con total naturalidad y se colocó bajo la ducha. El vapor la envolvió al instante. El agua cristalina descendía por su piel ligeramente rosada. Cerró los ojos, pero yo no podía apartar la mirada. Cada gota que recorría su cuerpo parecía caer directamente en mi corazón, golpeándolo con fuerza. Mi corazón latía desbocado. Ni siquiera en mis múltiples experiencias cercanas a la muerte había sentido una descarga de adrenalina tan intensa. Ella encogió el cuello. La sangre seca en su cabello se deslizó hacia sus ojos. Jorge, duele, exclamó, extendiendo su brazo pálido hacia mí. Por instinto la abracé. Mi camisa se empapó por completo y mi autocontrol empezó a desmoronarse.
Ella frotó su rostro contra mi ropa y, al abrir los ojos, me miró con una inocencia cristalina. De pronto, recobré la cordura y me maldije por ser un salvaje. Ella es Lucía, no es alguien a quien yo pueda tocar. Además, ahora solo tiene la mente de una niña de 6 años. ¿No sería aprovecharme de su vulnerabilidad? Apreté los puños y la solté lentamente. Fingiendo calma, te ayudaré a bañarte. Le lavé el cabello con sumo cuidado. El resto del cuerpo lo enjuagué de forma rápida y superficial. Después la envolví en un albornoz. Llamé a la enfermera para que volviera a vendar sus heridas. Mientras yo, detrás de ella, le secaba el cabello. Ese baño casi agotó todas mis fuerzas. Cuando la enfermera se fue, la cubrí con la manta y dije, duerme. Luego me giré y entré al baño, abriendo el grifo de agua fría. Capítulo 9. Cuando terminé de ducharme y salí, Lucía ya estaba dormida. El albornoz le quedaba suelto, incapaz de ocultar sus curvas tentadoras. Solo le eché un vistazo, y los 40 minutos de ducha fría resultaron inútiles. Apreté los dientes, le cubrí bien con la manta y salí de la habitación con el teléfono. Justo cuando iba a llamar a casa para que enviaran ropa, Leopardo apareció con 2 bolsas y me las entregó. No me sorprendió, como no podían proteger abiertamente a la señorita mayor. Naturalmente habían pasado a vigilar en secreto. Al ver la sonrisa maliciosa de Leopardo, miré el albornoz que llevaba puesto y dije, ni se te ocurra, lo sé, me pasó un cigarrillo. Te diste una ducha fría durante 40 minutos. Te estuvimos cronometrando. Me quedé sin palabras. Por favor, ayúdame a transmitirle un mensaje al señor Águila. No haré nada que dañe a la señorita mayor. Él asintió, pero luego añadió, eso no cuenta como daño. La señorita mayor ya ha tenido esposos criados antes. Que puedas bañarte con ella y aún así resistirte, todos te respetamos por eso. Levantó el pulgar. Sonreí con amargura. La crueldad de Lucía es bien conocida, al igual que su belleza y figura. Mi autocontrol frente a ella es tan frágil como una tela fina. No puedo permitir que algo así vuelva a suceder. Tarde o temprano recuperará la memoria. Tarde o temprano encontraré una oportunidad para marcharme. Entre nosotros, lo que no debería pasar, no puede pasar. Después de cambiarme de ropa, estaba completamente agotado. De todos modos, con Chacal y los demás vigilando y todo el piso bloqueado, corrí las cortinas para tapar el sol de la tarde. Me envolví en una manta y me acosté en el suelo a dormir. Dormí unas 2 horas cuando recibí un mensaje de voz de Freya. Jorge, sé que estás enfadado conmigo porque elegí a Makoto y te dejé a ti, pero eso no afecta tu lugar en mi corazón. Siempre has sido la persona en la que más confío. Justo cuando hablaba, la voz de Makoto la interrumpió desde el otro lado. Antes cuando era fría y brutal, el que recibía los golpes era yo. Ahora que está tonta y sabe proteger a alguien, el que sigue recibiendo golpes soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que Jorge muera. Freya se quejó. ¿Puedes dejar de hablar? Freya retiró ese mensaje de voz. Al rato envió otros 2, básicamente pidiéndome, apelando a nuestra relación, que mantuviera la boca cerrada y no dijera nada indebido. Solté una risa burlona, apagué el teléfono y seguí durmiendo. Inesperadamente, ambos dormimos hasta el amanecer. Cuando desperté, Lucía aún dormía. Encontré la ubicación del dispositivo de escucha y dije en voz baja, preparen el desayuno para la señorita mayor. Al rato llamaron a la puerta. Lucía abrió los ojos al instante, sin rastro de somnolencia, incluso con amnesia. La vigilancia grabada en sus huesos no desaparece. Me apresuré a tranquilizarla. No pasa nada, no hay peligro. Es el desayuno. Ella me miró, parpadeó, se relajó y volvió a meterse bajo la manta. Fuera de la puerta, Leopardo sostenía 2 desayunos, con el rostro sombrío. ¿Quién te enseñó a usar así el sistema de escucha? No podía despertarla. No. Leopardo se quedó sin palabras. Tomé el desayuno, lo puse sobre la mesa y fui sacando uno por uno los platos destinados a ella. Habían sido preparados especialmente por un nutricionista. Muy completos. Señorita mayor, por favor coma. Ella levantó la manta y se sentó. El albornoz se convirtió en un estilo de escote profundo con hombros descubiertos, pero aún estaba medio adormilada, con el cabello esponjoso y ligeramente desordenado. Esa mezcla de inocencia y sensualidad la dominaba a la perfección. Señorita mayor, aquí tiene ropa, dije, girando el cuerpo para no mirarla directamente mientras se la pasaba. Tras un rato de sonidos de ropa, ya me vestí. Me giré para mirar, la blusa estaba al revés. Los botones mal abrochados y no llevaba ropa interior. Las curvas se marcaban incluso más que con el albornoz. Sostenía una prenda blanca de encaje frente a su cabeza y preguntó,
¿Esto es un lazo nuevo? Las venas de mi frente comenzaron a palpitar. Miré al dispositivo de escucha y solté. ¿Quién demonios compró esta ropa? Ahora mismo solo tiene la mente de una niña de 6 años. ¿Y le compras esto? Desde la habitación contigua se escuchó el rugido de Leopardo. Yo solo pedí que la enviaran desde casa. ¿Cómo iba a saber lo que había dentro? Aunque tenga 6 años sigue siendo la señorita mayor. ¿O quieres que use ropa infantil? Cámbienla por ropa deportiva, ahora mismo. Inmediatamente. Se oyó el portazo del otro lado. Exhalé profundamente. Me giré y mantuve una sonrisa. Ella frunció el ceño, con los ojos enrojecidos. Jorge, ¿hice algo mal? Mi corazón se ablandó. No, fueron otros los que se equivocaron. Pero tampoco podía dejarla así. Me acerqué para arreglarle la ropa. Al tocar ese suave encaje, tomé una decisión. Cerré los ojos y traté de ponérsela. Sin embargo, al no poder ver, el tacto se volvió aún más sensible. Todos mis nervios se tensaron en ese instante. Por más cuidado que tuviera, era imposible evitar el contacto. Justo cuando levanté la cabeza, mis labios parecieron rozar los suyos. Mi mente explotó de repente, quedando completamente en blanco. Capítulo 10. Justo en ese momento, Lucía, sin saber por qué, volvió a acercarse, y nuestros labios se tocaron de nuevo. Mi sangre comenzó a hervir fuera de control. Retrocedí 2 pasos y, con la poca razón que me quedaba, salí corriendo de la habitación. Le pedí a la enfermera que la ayudara a vestirse y revisara sus heridas. Mientras yo fumaba afuera, 2 enfermeras salieron sin notar que yo estaba junto al cubo de basura en la esquina, y susurraban: tiene un cuerpo increíble, su piel es firme, blanca y suave, qué envidia, y sus labios son tan sensuales. Justo como esos que dicen en internet que dan ganas de besar. ¿Cómo puede alguien ser tan perfecta? Mi mano tembló sin poder evitarlo. Maldita sea, no pienses en eso. Pero las imágenes aparecieron de todos modos. Me quedé aturdido un buen rato, hasta que la colilla me quemó los dedos y volví en mí. Apagué el cigarrillo. Cuando regresé a la habitación, Lucía ya estaba vestida y sentada obedientemente en la mesa, comiendo. Yo me senté en el sofá y abrí una comida sencilla. Jorge, ven a comer conmigo. Ese desayuno tuyo se ve horrible, dijo. Estoy acostumbrado. Tú come, respondí. Lucía frunció el ceño. No, quiero que comas conmigo. Ese lo puedes darles a esos 4 de al lado. Si no aceptas, yo tampoco como. El desayuno de la señorita mayor era bastante abundante, suficiente para 2 personas. Acepté y me senté con ella. Luego, mirando hacia el dispositivo de escucha al pie de la cama, dije: ¿escucharon? La señorita mayor les dice que coman. Al rato, Leopardo entró con expresión amarga, tomó mi comida sencilla, dejó una maleta y dijo: gracias, señorita mayor. Lucía se quedó un poco confundida. ¿Por qué cuando hablas hacia allí, él entra? Antes también pasó. Nos están escuchando, le expliqué. No te preocupes, es tu padre cuidando tu seguridad. No te harán daño. Lucía frunció el ceño. No me gusta, le propuse. Entonces da una orden para que me vaya. Así dejarán de escucharnos. Ella negó con la cabeza y me agarró de la mano. No quiero que te vayas. Si escuchan, que escuchen. Sonreí con impotencia y le di unas palmaditas en la mano. Come. Lucía tomó un bocado y estaba a punto de llevárselo a la boca cuando, desde la habitación de al lado, se escuchó el grito de Leopardo y el sonido de un cuerpo cayendo. Enseguida, Chacal irrumpió. Señorita mayor, no coma, está envenenado. De inmediato aparté la comida de los labios de Lucía y la alejé de la mesa. ¿Qué pasó? ¿No revisaron la comida?, pregunté. Chacal, lleno de culpa, respondió. No la revisamos, la envió el chef del señor Águila. Lo siento, señorita mayor. Fue mi descuido. Lucía parecía perdida, así que di la orden por ella. Llamen a alguien para analizarla de inmediato. Notifiquen al señor Águila. Detengan a todos los que hayan tenido contacto con la comida. Chacal bajó la cabeza. Sí, media hora después, trajeron nueva comida, pero Lucía ya no tenía apetito. Tras el análisis, su comida estaba limpia. El veneno estaba en la mía. En cualquier caso, siempre se revisa su comida, nunca la mía. Eso no se considera un descuido. El pobre Leopardo se convirtió en la víctima. Estaba en el hospital y lo llevaron de inmediato a un lavado gástrico, pero no lograron salvarlo. Señor Águila llegó personalmente al hospital y pidió hablar conmigo a solas. Dijo: por tu culpa, Leopardo perdió la vida. Esos 4 me han seguido desde los 5 años. Ya llevan 20 conmigo. Son como mis hijos. Me arrodillé. Señor Águila, mi más sentido pésame. Él preguntó: ¿sabes quién lo hizo?
Esto parecía una estupidez típica de Makoto, pero antes de que pudiera hablar, Freya llamó a la puerta. Padre, ya descubrí quién envenenó. Entra. Me aparté, y vi cómo los subordinados de Freya traían a una persona. Era una de las cocineras encargadas de su comida. Su rostro estaba ennegrecido, ya sin vida, exactamente igual que Leopardo. Freya dijo. Antes fue castigada por la hermana mayor y guardaba rencor. Al enterarse de que estaba enferma, quiso envenenarla, pero como la comida de la hermana mayor la controla su gente, no tuvo oportunidad. Así que puso el veneno en la comida de Jorge. Cuando la encontré, lo confesó personalmente, pero temía sufrir torturas. Así que tomó veneno por adelantado. Makoto y mis hombres pueden testificarlo. Capítulo 11. Makoto, con los brazos cruzados, se apoyaba en la puerta, mirándome con una sonrisa burlona y provocadora. Parecía decir, aunque quiera matarte, Freya me ayudará. Señor Águila suspiró y dijo, buen trabajo, puedes retirarte. Freya me lanzó una mirada profunda antes de darse la vuelta y marcharse. Cuando la habitación volvió a quedarse solo con nosotros dos, Señor Águila habló de nuevo. No eres adecuado para quedarte al lado de Lucía, pero ahora ella depende de ti. El médico dice que no se puede estimular más su cerebro, así que no te tocaré. Te daré una tarea, ayúdala a recuperar la memoria lo antes posible. Protégela como antes protegías a Freya. Cuando lo logres, te daré $50 millones y te enviaré al extranjero. Quise decir que eran 2 tareas, pero el dinero era suficiente, y además, no tenía elección. Sí, señor Águila. Levanté la vista y vi cómo guardaba la pequeña pistola oculta dentro de su bastón. Cuando regresé a la habitación, Lucía aún no había comido. Toqué el plato, todavía estaba caliente, así que la persuadí. Señorita mayor, coma un poco. Aún está herida, necesita nutrientes. Lucía se acercó, se metió en mis brazos y dijo, Jorge, ¿cómo puedes no tener miedo? Alguien quiere matarte. Yo estoy aterrada. ¿Fue ese hombre feo de ayer? Su intuición era bastante precisa, pero no podía admitirlo, para evitar que hiciera algo que provocara a Freya. No fue él. El culpable ya fue atrapado. No te preocupes. Lucía levantó la cabeza y me miró. Jorge, todos parecen tenerme miedo. Entonces puedo protegerte. A partir de ahora, no tengas miedo de nada. Si alguien te intimida, defiéndete. Si no puedes, dímelo y yo lo haré por ti. Al verla tan seria, sentí un calor en el corazón. Desde pequeño, siempre me dijeron cómo debía proteger a la señorita de la familia Liu, cómo debía soportar y considerar el panorama general. Nunca nadie me dijo que me protegería a mí, ni que debía devolver los golpes si me hacían daño. En ese momento comprendí que probablemente nunca olvidaría este tiempo, como un sueño, ni a esta chica que, como una niña, es tan pegajosa y cálida. Lástima que tarde o temprano recuperará la memoria, y cuando lo haga, seguramente se arrepentirá de haber estado en mis brazos, hablándome con dulzura, prometiendo protegerme. Para entonces, no dudará en matarme. ¿De verdad quieres protegerme?, pregunté. Lucía sintió con fuerza. Sí. Entonces, ¿puedes volver a ser como antes? Ella no entendía. ¿Cómo era antes? Muy fuerte. Todos te temían. Ya eras la jefa de la familia. Si vuelves a ser así, nadie se atreverá a intimidarme. Está bien, dijo. Enséñame. ¿Qué debo hacer? Pasé varios días recopilando videos de Lucía en eventos anteriores, resumiendo sus pequeños gestos, su forma de hablar y su actitud. Me obligué a familiarizarme con su versión pasada en el menor tiempo posible. Luego los vimos juntos, y poco a poco le fui enseñando. No retiré los dispositivos de escucha, ni intenté ocultárselo al señor Águila. Le expliqué que esto ayudaría a que recuperara sus recuerdos. Señor Águila no se opuso. Mientras no estimules demasiado a Lucía ni empeores su estado, haz lo que quieras. Chacal y los otros 2 estarán a tu disposición. Gracias, señor Águila. Lucía aprendía muy rápido. Después de todo, eso estaba en su naturaleza. Con un pequeño estímulo, volvía a emerger. Y también era realmente adorable. Un segundo antes podía ser fría como una reina, y al siguiente, cuando le decía que descansara, se lanzaba a mis brazos como un perezoso, colgándose de mí y actuando con voz dulce. Jorge, estoy cansada. Dame un masaje en los hombros. Se lo daba. Ahora la cara, decía, inflando las mejillas. No pude evitar soltar una risa y le amasé suavemente el rostro. Y aquí también, dijo, frunciendo los labios, cerrando los ojos, con sus pestañas largas como alas de mariposa. Dije, sin palabras, ¿otra vez estuviste viendo cosas que no debes en el teléfono? Ella, nerviosa, escondió el móvil detrás de la espalda. No,
Extendí la mano. Dámelo, está confiscado. Con expresión lastimera, hizo un puchero y me lo entregó con reluctancia. La contraseña se la había puesto yo, así que lo desbloqueé directamente. Resultó que estaba viendo dramas románticos. Ver esto te va a estropear la mente, no es apropiado para niños. A partir de ahora, si quieres ver algo, dímelo. Los niños deben usar el teléfono con supervisión de un adulto. ¿Entendido? Entendido. Capítulo 12. Por la noche, me arrastró hasta la cama. ¿Puedo usar un rato el teléfono? Sí. La vi abrir el navegador y buscar con soltura pareja, tras lo cual aparecieron todo tipo de contenidos relacionados con la vida íntima. Los miraba con gran interés cuando le arrebaté el teléfono de un tirón. No puedes ver eso, me reprochó. No eres un buen esposo, nunca duermes abrazándome. Me quedé sin palabras. Ella, con total naturalidad, dijo, si no me dejas verlo, entonces hoy duermes abrazándome. No. Ella preguntó, ¿por qué no? ¿No eres mi esposo? No supe qué responder. Sonrió, tiró de mi mano y se acomodó en mis brazos. Cerró los ojos, su respiración, pegada a mi pecho, se sentía con claridad incluso a través de la ropa. Era una sensación inquietante, como plumas rozando la punta del corazón, imposible de atrapar. Jorge, si dormimos así, ¿tendremos un bebé? Preguntó. Me sobresalté y retiré la mano de golpe. Voy a beber agua. Tú duerme. Salí de la habitación. Chacal me metió una caja de preservativos en el bolsillo del abrigo y dijo, sé listo, señor Águila no permitirá que causen problemas. Fruncí el ceño. ¿Se te rompió el sistema de escucha? ¿En qué momento oíste que tengo esa absurda idea? Gente como nosotros no tiene derecho a que la señorita mayor quede embarazada. Si no hubiera perdido la memoria, jamás diría algo así. Su hijo será el próximo jefe de familia, y el padre debe ser alguien de alto estatus. Ni siquiera Lucía y Freya comparten la misma madre. Cuando regresé a la habitación, Lucía ya estaba dormida. Levanté la manta y volví a acostarme en el suelo. Apenas cerré los ojos. Lucía se bajó de la cama y se metió en mis brazos. Al oler el aroma de su champú, suspiré con resignación. El clima se estaba volviendo frío. ¿Cómo iba a dejarla dormir en el suelo conmigo? La cargué de vuelta a la cama. Ella se aferró a mi ropa y murmuró, Jorge, ¿no te gusto? Me quité el abrigo. Calenté mis manos y la abracé. No es eso. Su mano se deslizó bajo mi ropa, acariciando mis abdominales. Jorge, los esposos duermen abrazados sin ropa. Lo estás haciendo mal. Le sujeté la mano inquieta y la cubrí con la manta. A dormir. El día que decidí llevar a Lucía a salir del hospital, llegó una mala noticia. El tercer tío Sao murió de un infarto en su casa. La condición del señor Águila empeoró debido a esto y también fue ingresado de urgencia. Cuando llevé a Lucía al hospital, los otros tíos, junto con Freya y Makoto, ya estaban allí, frente al quirófano. El cuarto tío Gu dijo, si señor Águila cae, nosotros, los viejos, nos encargaremos de la situación. Freya será la nueva jefa de familia. El segundo tío Son preguntó, ¿eso no va en contra de la voluntad del hermano mayor? El cuarto tío Gu respondió con frialdad, ¿y qué otra opción hay? Lucía aún no está bien. ¿Vamos a dejar que una tonta dirija la empresa? Nos convertiríamos en el hazmerreír. No tendría cara para salir. Me acerqué al oído de Lucía y le añadí unas palabras en el momento. Ella las memorizó. Su expresión se volvió fría y una intención asesina surgió naturalmente en sus ojos. Dijo con voz helada, cuarto tío, ¿a quién llamas tonta? ¿No será que tú no tienes cara porque se descubrió que tu hijo es gay, y tu nuera dio a luz a 2 nietos, uno negro y otro blanco, ninguno de tu sangre, y ahora culpas a otros? Ese asunto era la espina clavada del cuarto tío Gu. Nadie se atrevía a mencionarlo. Y Lucía, realmente tenía valor. Capítulo 13. El cuarto tío Gu apretó los dientes de rabia, pero de pronto reaccionó. Espera, ese tono. Todos miraron hacia el pasillo, donde Lucía se acercaba. Vestía un traje negro de alta costura, tacones de suela roja, el cabello recogido en una coleta pulida, labios rojos ligeramente curvados y delineado alzado que acentuaba su arrogancia y su aura dominante. Detrás de ella, Chacal, los otros dos y yo nos volvíamos insignificantes. Freya también se fijó en mí. No esperaba que Lucía recuperara la memoria tan rápido, y mucho menos que, tras recuperarla, me mantuviera a su lado. No pudo evitar sentirse inquieta. El segundo tío Son fue el primero en acercarse. Lucía, ¿te has recuperado? Yo ya le había presentado a las personas con antelación. Su memoria era excelente. Lucía asintió. Segundo tío,
Estoy bien. El segundo tío Son asintió con alivio. Eso es bueno. Si tu padre ve que estás bien, estará muy feliz. Pregunté, ¿cómo está señor Águila? Llegó a tiempo. Sigue en reanimación, pero el tercero. Bajé la cabeza. Mis condolencias. Segundo tío. Lucía me imitó, bajando la cabeza también, justo cuando iba a repetir mis palabras. Me acerqué fingiendo escucharla y hablé por ella. Lo entiendo, señorita mayor. El tercer tío recibirá un funeral digno. Lucía me miró confundida. Sí. El segundo tío Son dijo. Entonces lo dejaremos en manos de ustedes. Los jóvenes, ya soy viejo, no puedo tomar decisiones. Freya se acercó, observando a Lucía con cautela. Hermana mayor, ¿de verdad te recuperaste? Con Freya, Lucía no era ajena, ni siquiera tuve que decir nada. Respondió de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Estás decepcionada? No me atrevería. Me alegro por ti, hermana mayor. No parece que estés tan contenta. Freya sonrió levemente, pero Lucía hizo un gesto con la mano. Deja de sonreír. Es muy feo. Me molesta. Freya se quedó sin palabras. Makoto se acercó con nerviosismo. Señorita mayor, yo ya le había dicho que Makoto había hecho cosas imperdonables contra ella, y que podía decidir su destino. Lucía le dio una bofetada directamente. ¿Tienes cara para aparecer frente a mí? Si no fuera porque ensucias, ya te habría matado. Arrodíllate afuera. Makoto no supo qué decir. Se apresuró a esconderse detrás de Freya. Freya le indicó que se retirara primero. Los demás tíos, al ver la aura asesina de Lucía, no se atrevieron a acercarse ni a provocar. Nadie volvió a mencionar que Freya debía convertirse en la jefa de familia. Una hora después, el médico salió. Familiares del señor Águila. Lucía seguía mirando distraída a los gorriones afuera de la ventana. Fue culpa mía. No le había dicho el nombre completo del señor Águila. La empujé suavemente hacia adelante. Esta es nuestra señorita mayor. El médico dijo. El paciente ha salido de peligro, pero sigue inconsciente. Permanecerá en la UCI unos días. Vayan a hacer los trámites. Lucía sintió y se dio la vuelta para irse. La detuve y dejé que Tigre se encargara de los trámites. Cuando sacaron al señor Águila, Freya se lanzó hacia él con lágrimas en los ojos. Papá, ¿puedes oírme? Tienes que despertar pronto. Lucía dijo. Acaban de decir que está inconsciente. ¿Eres tonta o qué? Freya se quedó sin palabras. El cuarto tío Gu finalmente encontró un punto de ataque. Lucía, tu padre está así y tú no te preocupas en absoluto. Ni siquiera derramas una lágrima. Eres demasiado fría. Lucía tenía su propia lógica. Si lloro se va a curar. ¿Y si lloro y lo mato, tú te haces responsable? El cuarto tío Gu no supo qué responder. El sexto tío, a su lado, lo empujó ligeramente. Ay, ¿para qué la provocas? Capítulo 14. Después de que se organizara la seguridad del lado del señor Águila, acompañé a Lucía para irnos primero. Ya en el coche, Lucía se relajó y volvió a acurrucarse en mis brazos. Jorge, qué miedo, ser mala es muy difícil. No me delaté, ¿verdad? Con ese atuendo y actuando de forma tan mimosa, incluso Chacal, que conducía, no pudo evitar que le temblara la mano. Yo tenía un poco más de control. Tras estos días de convivencia constante, ya me había acostumbrado. Le acaricié la cabeza. No, lo hiciste muy bien, Lucía dijo. Si pudiera, no querría volver a ser mala nunca más. Se apoyó en mi hombro. Si no fuera la señorita mayor, ¿seguiría siendo mi esposo? La abracé por los hombros. No existe ese sí, señorita mayor. Descansa un poco. Esta noche tenemos que ir a velar al tercer tío. Respondió con un apagado. Claramente no estaba contenta. Y después dejó de hablarme. Apenas llegamos a la empresa, Freya apareció enseguida. Dijo, hermana mayor, durante tu enfermedad, papá me dejó encargada de la empresa. Déjame ponerte al día con los negocios importantes y la situación financiera reciente. Pulsé el botón del ascensor por Lucía y respondí. No hace falta molestar a la segunda señorita. Podemos coordinarnos directamente con los responsables de cada departamento. Freya mantenía la sonrisa, pero su mirada ya se había vuelto fría. Cuando llegó el ascensor, Chacal la bloqueó fuera. Ya dentro, Chacal susurró. El asistente que estuvo anoche con señor Águila me dijo que, antes de enfermar, estaba revisando las cuentas de la filial enviadas por el tercer tío. Cuando ocurrió el incidente, notó irregularidades y las ocultó. Que las envíe al correo de la señorita mayor, dije. Al llegar a la oficina, nos dividimos el trabajo. Lobo y Tigre fueron a lidiar con el caos de la empresa. Chacal y yo revisamos las cuentas del tercer tío. Lucía se encargó de dormir tranquilamente. 2 horas después, Lobo regresó maldiciendo. Las cuentas están hechas un desastre.
Los negocios son un caos. Preguntamos a cualquiera y todos se disculpan, pero nadie puede explicar nada. Si insistimos, renuncian. En solo 2 horas ya se han ido más de 10 directivos. La empresa está a punto de paralizarse. Llamamos a los clientes y no responden. O si contestan, nos insultan y exigen que devolvamos el dinero. En resumen, en estas 2 horas no avanzamos nada. Solo nos llevamos disgustos y un pleito por una deuda de 50 millones. Tigre, con el rostro sombrío, dijo, ni necesito pensar para saber que esto es obra de la segunda señorita. Lobo apretó los dientes con rabia. ¿Cuánto tiempo lleva la señorita mayor fuera? ¿Y la segunda señorita ya se atreve a vaciar la empresa delante del señor Águila? ¿Qué pretende? Fruncí el ceño. No es algo de estos días. Acabamos de revisar las cuentas. El desorden empezó hace 1 año. Al principio lo encubrían bien, si no fuera porque, tras el incidente de la señorita mayor, su empresa perdió de repente liquidez y estuvo al borde de la quiebra. Al fusionarse con la matriz hizo que las cuentas se volvieran aún más caóticas, dejando al descubierto las irregularidades anteriores. Chacal añadió, la empresa de la señorita mayor funcionaba perfectamente. Apenas murió, la cadena de capital se rompió. Seguro que la segunda señorita tuvo algo que ver. Debió de pensar que la señorita mayor estaba muerta y que señor Águila, abatido, se iría al extranjero, dejándola como jefa de la familia. Por eso bajó la guardia y permitió que aparecieran tantos agujeros en las cuentas. Antes el cuarto tío Gu administraba la empresa. Probablemente ella ya había metido mano desde entonces. ¿No debería saber algo al respecto? Capítulo 15. Negué con la cabeza. Aunque siempre he estado al lado de la segunda señorita, hay muchas cosas que ella oculta deliberadamente. Por ejemplo, cuando el cuarto tío Gu venía a hablar con ella, o cuando salía a socializar con los altos mandos de la empresa, y también esas grandes sumas de dinero que aparecían de repente en su cuenta. Chacal frunció el ceño. ¿Grandes sumas de dinero? ¿Podría tener relación con las pérdidas de la empresa del tercer tío? Tigre preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Que el tercer tío le dio todo el dinero de su empresa a la segunda señorita? Ni siquiera trata tan bien a los suyos. ¿No será que ella es su? Chacal le dio un golpe en la cabeza. Deja de decir tonterías. Si señor Águila estuviera aquí, te castigaría otra vez. Lobo hojeó las cuentas del tercer tío y dijo, a simple vista no hay problema. La empresa del tercer tío lleva perdiendo dinero desde hace 1 año. Todo el mundo lo sabe. Incluso señor Águila. Expliqué. A primera vista no parece haber problema, pero mira esto. Chacal y yo sacamos los registros de gastos de hace 1 año, y también pedimos las grabaciones de vigilancia de ese mismo periodo. Al poner todo junto, el problema se hizo evidente. Cuando Lobo lo entendió, aspiró aire frío. Tienen un valor increíble. La empresa del tercer tío tenía pérdidas, así que iba a llorar miseria ante señor Águila, buscando que le aprobara fondos para tapar agujeros. Luego, en complicidad con el cuarto tío, añadían un 0 a las cantidades aprobadas por señor Águila, engañándolo y desviando fondos de la empresa principal. Ahora la empresa del tercer tío seguía al borde de la quiebra, y el agujero en la empresa principal era tan grande que no hacía falta ni comprobarlo para saber que no se podría cubrir. Este caos contable y la actitud de los empleados solo servían para confundirnos, para que no pudiéramos descubrir rápidamente la magnitud del problema. Cuando Lucía asumiera el control, podrían cargarle la culpa de haber destruido la base centenaria de la familia Liu. Tigre apretó los dientes. Así que señor Águila no enfermó por la tristeza de la muerte del tercer tío, sino por la rabia. ¿Y ahora qué? Está inconsciente. La señorita mayor aún no se ha recuperado completamente. Si la empresa cae en este momento, Chacal dijo, con las cuentas del tercer tío, las grabaciones y el testimonio del asistente, la señorita mayor podrá limpiar su nombre, pero esto solo implica al cuarto tío, no a la segunda señorita. Si pudiéramos descubrir el origen de ese dinero en su cuenta, recordé algo y dije, antes del accidente de la señorita mayor, la segunda señorita me envió al extranjero para asesinar al presidente Q de Arian Chak. Dijo que la había estafado. Chacal se tensó. ¿No habrás matado al testigo clave? No lo logré, respondí. Arian Chak era una empresa fantasma. Cuando llegamos, ya no había nadie. Ese tal presidente Q ni siquiera existe. Chacal bajó la mirada. Esto es complicado. No tenían tiempo para buscar más pistas. Tigre dijo. Ese tipo debe ser muy hábil. Seguro hizo que la segunda señorita obtuviera beneficios al principio. Por eso empezó a invertir sin parar. Así se explica el dinero en su cuenta. Chacal añadió. Como no tenía dinero propio, usó el de la empresa principal. El tercer tío y el cuarto tío la ayudaron.
así que seguramente todos participaron en ese proyecto. La señorita mayor debió descubrir algo, por eso sufrió el accidente, y todos sus subordinados cercanos fueron eliminados. Miré a Chacal. ¿Señor Águila también sabe lo que pasó con los subordinados de la señorita mayor? Chacal asintió. Por eso decidió apoyar firmemente a la señorita mayor para que tome el poder. Tampoco aprueba lo que ha hecho la segunda señorita. Tantas vidas perdidas, y solo no lo aprueba, sin castigo alguno. Si Lucía recupera realmente la memoria y descubre que sus subordinados y sus familias han sido eliminados sin que señor Águila haya investigado siquiera, quién sabe qué sentirá. Tal vez incluso se alegre, al fin y al cabo. Consiguió el puesto de jefa de familia. Miré su hermoso perfil durante un momento y dije con seriedad: salvar la empresa ahora es imposible. Lo único que podemos hacer es adelantarnos a ellos antes de que le carguen la culpa a la señorita mayor. Encontrar pruebas del proyecto en el que invirtieron y atraparlos a todos de una vez. Y también debemos proteger al señor Águila a toda costa. Esperar a que despierte y tome el control. Chacal entendió de inmediato mi intención y empezó a organizar todo, trasladando en secreto al señor Águila. Capítulo 16. Por la noche, Tigre y yo llevamos suficiente personal para proteger a Lucía y fuimos a la casa del tercer tío para la vigilia. Mientras atraíamos la atención de Freya y los demás aquí, era el mejor momento para trasladar al señor Águila. De paso, podíamos revisar la casa del tercer tío y ver si encontrábamos pruebas relacionadas con ese proyecto de inversión. Lucía había dormido toda la tarde, así que por la noche estaba muy despierta. Para evitar que cometiera errores, hice una excepción y le dejé usar el teléfono. Eso la puso feliz. No le importaba quién viniera. Tenía los ojos clavados en la pantalla, con una expresión casi iluminada. Nadie se atrevía a molestarla. Todos asumían que estaba gestionando asuntos importantes de la empresa. Freya, en cambio, se sentía inquieta, aunque ya lo había planeado todo. Al verla así no dejaba de pensar que algo no cuadraba. Varias veces se acercó por detrás para espiarla, pero cada vez terminaba con cara de desconcierto, incrédula y con una expresión complicada. Incluso la escuché murmurar: ¿cómo es posible que Lucía mire este tipo de cosas? Seguro está ocultando algo. Yo también eché un vistazo al teléfono de Lucía y vi que estaba completamente absorta leyendo novelas raras, llenas de verbos, palabras prohibidas y exclamaciones. Le arrebaté el teléfono de golpe. A nuestro alrededor se escucharon jadeos de sorpresa. ¿Cómo se atreve a quitarle el teléfono a la señorita mayor? Maldición, lo hice por reflejo. Olvidé que estábamos en público. En ese momento, Lucía reaccionó con rapidez. Me tomó de la mano y, con una sonrisa perezosa y encantadora, dijo: ¿celoso porque te ignoré? Ven, acompáñame a relajarme un rato. Todos desviaron la mirada de inmediato, sin atreverse a mirar más. Suspiré aliviado. No fue en vano todo lo que había leído. Fuimos a una habitación de invitados. Cerré la puerta con llave y le dije en voz baja: si vuelves a ver ese tipo de cosas, no te dejaré usar el teléfono en toda tu vida. Lucía respondió: si no quieres comportarte como esposo conmigo, ¿tampoco me dejas ver cómo lo hacen otros? Espera, ¿dijiste toda la vida? Sus ojos se iluminaron. Entonces está decidido, me vas a vigilar toda la vida. No puedes arrepentirte. Me quedé sin palabras. Dejemos eso. Voy al estudio del tercer tío. Tú quédate aquí. Si alguien llama a la puerta, dile que se largue. Lucía se puso tensa de inmediato, agarrándome la mano. No quiero separarme de ti. Tengo miedo. No busques pruebas. Si la empresa cae, que caiga. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Puede que no tenga que ver conmigo, pero sí con ella. Esto es lo mejor que puedo dejarle. Aprovechar esta oportunidad para derribar a la segunda señorita, asegurar su posición como jefa de familia, y luego poder irme tranquilo. Sé buena. Cuando consiga las pruebas, te llevaré a casa a dormir, le dije. Al principio no quería dejarme ir, pero al oír dormir, sus ojos volvieron a brillar. Esta vez dormiremos sin ropa. Yo estaré encima. Me quedé sin palabras. Definitivamente, cuando volvamos, tendré que investigar cómo activar el modo infantil en el teléfono. Después de tranquilizarla, salí por la ventana, esquivando con precisión los puntos ciegos de las cámaras, y subí hasta el tercer piso. El estudio del tercer tío estaba conectado con su dormitorio. Solo había estado allí una vez, cuando le llevé documentos para Freya. Por costumbre profesional, había memorizado la ubicación de las cámaras. Entré al estudio y revisé el escritorio y las estanterías. Aún no encontraba nada útil cuando escuché que se abría la puerta. Rápidamente me escondí hacia el dormitorio, dejando la puerta entreabierta. Quienes entraron fueron Freya y el cuarto tío Wu.
Destruiste todos los contratos, documentos y cualquier material relacionado. El cuarto tío Gu respondió, ¿no confías en mí? Ahora nadie sabe que él se asoció con nosotros en esa inversión fallida. Freya sacó otro montón de documentos de su bolso y los dejó sobre la mesa. El cuarto tío Gu los miró. ¿También quieres culpar a Lucía por esto? Freya respondió, ¿y si no? La muerte del tercer tío necesita un culpable. Si no hubiera sido tan impulsivo y hubiera ido a acusarme con papá, no habría tenido que matarlo. Ahora papá está inconsciente. El segundo tío Son es cobarde. Y los demás tíos están en nuestro mismo barco. Nadie puede proteger a Lucía. Desde pequeña siempre dijeron que era inteligente. Quiero ver qué tan buena es, si puede salir de esta situación. Y si no puede, ese lugar de entierro del que nadie puede reencarnar en 1000 años que preparé para ella la última vez por fin servirá. No fue en vano todo el esfuerzo que hice para encontrarlo. El cuarto tío Gu asintió. Bien, hagámoslo así. Reuniré más gente, por si Lucía decide actuar. Apagué la grabación. No esperaba conseguir pruebas tan fácilmente. Freya miró hacia aquí. ¿Quién está ahí? Capítulo 17. El cuarto tío Gu entrecerró los ojos. Está todo oscuro ahí dentro. ¿Cómo va a haber alguien? Freya dijo. Acabo de ver un destello del móvil, parecía una cara. El cuarto tío Gu, nervioso, respondió. No me asustes. El tercero aún está abajo. Freya sonrió. Qué curioso. Cuando matas no pestañeas. ¿Y ahora te asustan los fantasmas? Se acercó. Abrió la puerta y encendió la luz. La habitación estaba vacía. Abrió el armario. El baño. Se agachó para mirar debajo de la cama. Luego fue a la ventana y miró hacia abajo. También observó las cámaras cercanas. Justo esa zona era un punto ciego. No hay nadie, ¿verdad? Preguntó Gu. Freya aún dudaba. Recordaba ese rostro fugaz. Cada vez le parecía más familiar. Apartó a Gu y salió rápidamente. Cuando se fueron, solté el esqueleto de la cama. Me deslicé al suelo y salí desde el borde. Caminé hacia la ventana, listo para saltar. Cuando escuché la voz de Freya detrás de mí, sabía que eras tú. Había vuelto sola, con un arma en la mano. Desde la ventana se oían golpes en la puerta del primer piso. Lucía gritó: «Lárguense». Pero los golpes no cesaban. El cuarto tío Gu gritaba. Ella mató al tercer hermano. Si la dejamos ser la jefa, ninguno de nosotros sobrevivirá. Agárrenla y que pague con su vida. Muchos lo secundaban. Entre las voces también escuché a Tigre. Protejan a la señorita mayor. Freya se acercó. Dámelo, Jorge. Le entregué el teléfono. Ella lo arrojó directamente al acuario. Si siempre fueras así de obediente, me ahorrarías muchos problemas. Levantó la mirada hacia mí. Después de 20 años juntos, realmente no quiero matarte. Jorge, te daré otra oportunidad. Vuelve a mi lado. Vi un reflejo aparecer en el marco de la puerta y dije suavemente, pero ya tienes a Makoto. Freya sonrió. Lo sabía. Solo estás enfadado conmigo. No has cambiado de verdad. Lucía, esa mujer fría, no merece amor. Vuelve conmigo. Te trataré como antes. Makoto es mi amante, pero tú eres mi subordinado más leal. Los necesito a los dos. Fingí tristeza. No quiero ser solo un subordinado. ¿Sabes lo que siento por ti? Su mirada se suavizó. Lo sé. Por eso te doy otra oportunidad. Lo que tiene Makoto, ¿yo también lo tendré? Pregunté. Sí. La rodeé por la cintura. ¿Incluyéndote a ti? Freya sonrió levemente. ¿Lucía realmente recuperó la memoria? Sí. ¿Por qué enfermó papá? Por la muerte del tercer tío. Fue un golpe emocional. Señor Águila es mayor. Se aferra al pasado. Freya asintió satisfecha. El cuarto tío Gu y los demás no serán rivales para Lucía. Ve y mátala. Te dejaré dormir conmigo una vez. Bajó el arma. Su dedo dibujó círculos en mi pecho. En la posición que quieras. No. Makoto salió furioso. Freya, te amo tanto. ¿Cómo puedes traicionarme? Freya frunció el ceño. Makoto, deja de hacer tonterías. Sal. Aproveché su distracción. Le arrebaté el arma y apunté a su sien. Makoto se quedó paralizado. Freya también. Incapaz de reaccionar. Jorge, ¿te atreves a matarme? ¿Por qué no? Te salvé tantas veces. Matarte una vez ya sería una pérdida para mí. Pero ahora no es el momento. Necesito que la segunda señorita me acompañe. Makoto reaccionó y avanzó. Jorge, suelta a la segunda señorita. Yo iré contigo. Solté una risa burlona. Tú, no tienes peso suficiente. Tú, gruñó. Freya le hizo una señal. Pero yo apreté su cuello con una mano y disparé hacia Makoto. No. Gritó Freya. Makoto reaccionó rápido y huyó. Freya respiró aliviada. Jorge,
No le hagas daño a Makoto. Ya ha sufrido suficiente. Haré lo que quieras. Entonces vámonos. La llevé hacia abajo. La puerta de la habitación de invitados ya estaba abierta. Tigre y los demás protegían a Lucía dentro, aunque los hombres del cuarto tío Gu eran más numerosos. Le temían a Lucía y no se atrevían a irrumpir. De pronto, Makoto entró por la ventana. Lucía pensó que era yo, pero al girarse, él ya le apuntaba con el arma. Señorita mayor, no se mueva. Esta mano me la rompió usted, no tengo buen pulso. Podría disparar por accidente. Lucía no mostró miedo, solo preguntó, ¿dónde está Jorge? Aquí estoy, cuarto tío. Haz que tus hombres se aparten. Capítulo 18. El cuarto tío Gu no esperaba que Freya fuera capturada por mí. Cuando vio que Makoto tenía a Lucía, pensó que la victoria estaba cerca, pero ahora no le quedaba más que ceder primero. Makoto gritó, no se aparten, Jorge. La señorita mayor está en mis manos. Si te atreves a hacerle daño a la segunda señorita, ella morirá también. Si eres listo, suéltala ahora mismo. Sonreí como si no me importara. ¿Cuánto tiempo llevo con la señorita mayor? No se compara con el amor inquebrantable entre tú y la segunda señorita. ¿Quieres disparar? Entonces disparamos juntos. Al oír mis palabras, los ojos de Lucía se enrojecieron al instante. Mi corazón también se apretó, pero no podía mostrar debilidad. Si Makoto me dominaba, ella tampoco sobreviviría. Por suerte, solo estaba triste. No hizo nada impulsivo. En cambio, el rostro de Freya se puso pálido y gritó, Makoto, ¿estás loco? ¿Estás apostando mi vida? Makoto apretó los dientes. Has sido tu simp durante 20 años. Daría su vida por ti. No creo que se atreva a dispararte. Mi mirada se volvió fría. Si sabes cuánto he sentido por ella, deberías entender cuánto me dolió verlos juntos. ¿Crees que no podría disparar? Apreté el arma contra la sien de Freya. Segunda señorita, ya que Makoto quiere concederme este deseo, bajemos juntos al infierno. No, Jorge, no seas impulsivo. Todos escúchenme. Cuarto tío, retírense. Makoto, sal. Ustedes dos suelten a la vez, y fingiremos que nada ha pasado hoy. Después de decir eso, vio los ojos rojos de Lucía y pensó que era por rabia. Así que añadió, hermana mayor, ¿qué dices? De acuerdo. El cuarto tío Gu ordenó retirarse. Makoto empujó a Lucía hacia afuera, mientras yo llevaba a Freya al patio. Tigre y los demás también se colocaron detrás de mí, listos para actuar. Freya dijo, Jorge, suéltame. Te garantizo que podrán irse sanos y salvos. Segunda señorita, ¿de verdad crees que aún puedo confiar en ti? 20 años de relación. Solté una risa. Deja de mencionar esos ridículos 20 años. Yo cumplí con mi deber, con la conciencia tranquila. ¿Y tú? Yo te traté bien. La interrumpí. ¿Así tratas a un subordinado leal? ¿Haciéndome arriesgar la vida una y otra vez? Entonces más te vale tratar igual a Makoto. Freya se quedó en silencio. Makoto y yo avanzamos al mismo tiempo, hasta quedar a 2 metros, frente a frente. Solté a Freya. Ella caminó lentamente hacia adelante. Makoto también soltó a Lucía, que caminó hacia mí. Su calma me desconcertó. ¿Había vuelto la antigua señorita mayor o mi Lucía había crecido? Cuando ella y Freya se cruzaron y se miraron brevemente, Lucía me miró, y sus ojos volvieron a enrojecerse, haciendo un puchero de agravio. Mi corazón se apretó. Era ella, la misma chica que se acurrucaba en mis brazos. Y en ese instante de distracción, Makoto disparó. Sin pensarlo, corrí hacia adelante y me interpuse para recibir la bala por Lucía. Un dolor desgarrador atravesó mi espalda, como si una mano me abriera el pecho y aplastara el aire de mis pulmones. Respirar se volvió difícil. Mi visión comenzó a desvanecerse. Apenas podía ver su rostro empapado en lágrimas. Jorge. Escuché su grito. Una oleada de miedo me invadió. Algo que nunca había sentido ni siquiera al borde de la muerte. Mi pequeña, ¿cuántas lágrimas va a derramar ahora? En mis últimos momentos de conciencia, la vi arrebatarme el arma. Sus ojos eran fríos y firmes. Antes de que Makoto pudiera disparar de nuevo, apretó el gatillo varias veces seguidas. Pero el grito que escuché no fue el de Makoto, sino el de Freya. Capítulo 19. Ninguno de los dos bandos quiso prolongar la pelea. Lo primero que hicieron fue enviarnos a Freya y a mí a recibir tratamiento. Yo solo recibí un disparo, pero mis heridas eran mucho más graves que las de Freya, porque los disparos de Lucía iban dirigidos a Makoto. Y Makoto, sin pensarlo, jaló a Freya para usarla como escudo humano. Freya recibió 3 disparos, pero ninguno alcanzó puntos vitales. Freya siempre había estado acostumbrada a ser protegida por mí.
Jamás imaginó que algún día alguien la usaría como escudo. Makoto no dejaba de disculparse, con lágrimas cayendo sin parar. Pero en el corazón de Freya ya no quedaba ni un rastro de compasión. Ella miró a Jorge, no muy lejos, siendo subido al coche, dejando un rastro de sangre tras de sí. Pensó en cómo Jorge se había interpuesto sin dudar frente a Lucía, y sintió como si algo golpeara con fuerza su corazón. Solo en ese momento se dio cuenta de lo que había perdido. Al entrar en el quirófano, mientras el médico le administraba la anestesia, aún no pudo evitar preguntar: Jorge, el que recibió disparos igual que yo, ¿podrán salvarlo? Por favor, tienen que salvarlo. El médico respondió: haremos todo lo posible por cada paciente. Por favor, quédese tranquila. Durante la larga operación, la mente de Freya repasó, como una película acelerada, los 20 años desde que conoció a Jorge. La primera vez que se vieron fue en el centro de reeducación. Señor Águila eligió a 5 niños para que ella y Lucía escogieran. A primera vista, ella se fijó en Jorge, que era tan sereno que no tenía ni rastro de infantilidad. Pero Makoto era demasiado atractivo. Estaba sonriendo, y eso captó su atención. Lucía notó que ella miraba a Makoto, así que eligió a Makoto. Ella no tuvo más remedio que escoger a Jorge. Desde entonces, Makoto se convirtió en una espina en su corazón, especialmente cuando veía que Lucía, para provocarla, no dejaba de maltratar a Makoto. Le dolía tanto que deseaba arrebatárselo de inmediato, pero ignoró la verdadera razón por la que Makoto era golpeado. Era perezoso, siempre intentaba hacer trampas, no soportaba ninguna dificultad, y ante el peligro corría incluso más rápido que Lucía. Cuando lo capturaban de vuelta, lloraba, hacía escándalo y fingía lástima. Lucía no lo consentía, y cada vez lo golpeaba con más dureza. Aún así, él no cambiaba en absoluto, solo sabía quejarse con todos, desacreditar en secreto a Lucía, hasta que descubrió los sentimientos de Freya por él. Entonces encontró su verdadero respaldo. Antes, Freya no veía los defectos de Makoto. Hoy, los vio, de verdad. Sin comparación no hay daño. Durante los 20 años junto a Jorge, sin importar en qué tipo de peligro se encontrara, Jorge siempre lograba protegerla y sacarla ilesa. A los 9 años, fue secuestrada. Mientras los secuestradores negociaban con señor Águila, Jorge se coló por el conducto de ventilación. La ayudó a entrar, pero fue descubierto. Sin dudarlo, cerró la entrada del conducto para darle tiempo de escapar. Cuando señor Águila irrumpió con su gente, él ya había derribado a 4 secuestradores. Otros 4 estaban a punto de matarlo por rabia, pero por suerte señor Águila llegó a tiempo. Aquella vez, Jorge sufrió la fractura de 4 costillas y recibió 3 puñaladas. Una de ellas cortó una arteria principal. Si hubiera llegado al hospital un minuto más tarde, habría muerto. A los 11 años, enemigos del señor Águila la tenían en la mira. Fue una cacería perfectamente planeada. Esas personas los obligaron a internarse en la montaña. Jorge ordenó al conductor entrar en terreno salvaje para alterar la ruta prevista. La escondió en el campo, se puso su abrigo y, junto al conductor, atrajo a los enemigos. Cuando los guardaespaldas de la familia Liu llegaron, Jorge acababa de salir arrastrándose de un coche en llamas, cubierto de sangre, como un espectro vengador. Tenía los brazos quemados, y todos los enemigos a su alrededor habían muerto. A los 12 años, una avalancha. Jorge sostuvo una enorme roca con ambos brazos, creando un refugio para ella. Ella permaneció en sus brazos, sana y salva hasta que llegó el rescate. Él, en cambio, sufrió una grave hipotermia y congelación en los brazos, y estuvo a punto de que se los amputaran. A los 14, a los 17, a los 20, durante esos 20 años, Jorge estuvo entrando y saliendo del hospital, siempre a su lado. Era un cliente habitual del quirófano, un milagro difícil de matar según el jefe de cirugía. Ella se enorgullecía de su piel delicada e impecable, mientras que Jorge tenía el cuerpo cubierto de cicatrices horribles y vestía ropa de manga larga y pantalones largos todo el año. Ella amaba la lealtad de Jorge, dependía de la sensación de seguridad que él le brindaba, pero no podía evitar sentirse atraída por Makoto y sufrir por él. Finalmente, decidió renunciar a Jorge y cambiarlo por el Makoto que tanto anhelaba. El precio fue que ya nadie la protegió. Fue empujada por la persona que amaba para servir de escudo y terminó tendida en una mesa de operaciones. Capítulo 20. En medio de su conciencia borrosa, aún podía sentir el frío y el dolor. Como casi nunca había soportado dolor antes, le dolía tanto que no dejaba de llorar, y el miedo hacía que su cuerpo temblara sin parar. De repente, se dio cuenta, ¿este es el lugar donde Jorge suele estar acostado? ¿Este es el dolor que él soporta siempre?
Recordó los ojos oscuros de Jorge, contenidos y reprimidos detrás de ella, su costumbre de ir siempre medio paso por detrás, y la sensación de seguridad al verlo cada vez que abría la puerta. Aquel año, bajo el árbol de Sakura, unos pétalos cayeron sobre su cabeza. Jorge levantó la mano, y ella la apartó. Ella dijo: Jorge, lo único que quiero es un subordinado leal. Jorge bajó la mano y retrocedió en silencio. Freya lloró aún más fuerte. Esta vez no era por el dolor, sino por el arrepentimiento, y por ese amor que comprendió demasiado tarde. Yo tuve un sueño muy largo. Soñé con el primer día en el centro de reeducación. Lucía, aún una niña, se lanzó a mis brazos, llorando y pidiéndome que me fuera con ella. Era una pequeña limpia y delicada, con los ojos rojos, la nariz roja, y lágrimas como pequeñas perlas hermosas cayendo una tras otra. Quise abrazarla, pero señor Águila irrumpió, regañándola con dureza, como la hija mayor de la familia Liu. No podía ser débil, no podía llorar. Ella replicó, indignada: ¿por qué mi hermana menor puede llorar y yo no? Señor Águila respondió: ella es la hija menor, tú eres la mayor. Las responsabilidades que cargan son distintas. Lucía, desde que naciste, estás destinada a no poder hacer lo que quieras. Bajo los arreglos del señor Águila, Lucía eligió a Makoto, que no destacaba en habilidades, porque solo así ella seguiría fortaleciéndose en lugar de depender de otros. Freya, bajo la insinuación del señor Águila, me eligió a mí. Así que era eso, los recuerdos eran demasiado lejanos. Y por eso me había equivocado, la señorita mayor no eligió a Makoto por gusto. Desde ese momento, señor Águila ya había decidido quién sería el heredero. Durante mucho tiempo después, no pude olvidar a aquella niña que lloraba, pero cuando la volví a ver, era violenta y fría, sosteniendo un látigo, golpeando a Makoto hasta dejarlo cubierto de heridas. Todos le temían. Se convirtió exactamente en lo que señor Águila quería que fuera. Poco a poco, la fui olvidando, concentrándome en cumplir con mi deber y proteger a Freya. Pero Freya era demasiado débil, y además juguetona. Toda mi vida giraba en torno a ella para poder mantenerla a salvo. Tanta dedicación me hizo creer que la amaba. La traté con seriedad, le entregué paciencia, sinceridad y lealtad, y ella lo arrojó todo al suelo, destrozándolo por completo. Me convertí en el mayor hazmerreír de la familia Liu, pero en ese momento, aquella niña que lloraba volvió. Esos ojos llenos de violencia recuperaron su pureza cristalina. Era cariñosa, le gustaba hacer pucheros, le gustaba meterse en mis brazos, su cabeza suave y mullida frotándose contra mi pecho, haciéndome sentir impotente y, aún así, incapaz de soltarla. Recordé ese apego enterrado desde hacía tanto tiempo, y mi corazón roto volvió a juntarse bajo el calor de sus manos. Cada vez que ella se interponía delante de mí para protegerme, mi corazón volvía a latir, recuperando vida, solo por ella. Van, van. Tras una ráfaga de disparos, todas esas imágenes hermosas en mi mente desaparecieron, dejando solo aquella figura firme y elegante, de mirada fría, disparando varias veces sin siquiera parpadear. Abrí los ojos lentamente. La habitación era oscura y desconocida, pero estaba llena de un aroma familiar a gel de baño. No era el hospital, ni era casa. El suero colgaba a mi lado, goteando una y otra vez, pero mi mano no sentía frío. Seguí el tubo de la infusión hacia abajo, y vi esa cabecita suave. Estaba dormida, con la cabeza apoyada sobre su brazo, sosteniendo el tubo con ambas manos, usando el calor de su cuerpo para templar el líquido que entraba en el mío. Era Lucía, pero no la Lucía que yo creía conocer. Justo cuando la infusión terminó, estaba a punto de quitarme la aguja sin despertarla, cuando Lucía abrió los ojos y, con destreza, me la retiró, estirándose mientras presionaba mi mano. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, se quedó paralizada un instante, y luego sonrió. ¿Ya despertaste? Se metió con cuidado en mis brazos, con los ojos ligeramente húmedos. Jorge, pensé que no ibas a despertar, me asusté muchísimo. Te he extrañado tanto, tenía tanto miedo. Retiré mi mano, sentí las lágrimas sobre mi pecho, y luego la posé suavemente sobre su cabeza, diciendo con sinceridad: ha sido duro para ti, señorita. Ella dijo: ¿por qué hablas tan distante? Terminaste así por salvarme. Además, somos marido y mujer. La interrumpí. No hace falta seguir actuando. Señorita, gracias por jugar conmigo al juego de la amnesia. Si tienes algún objetivo, dilo directamente. No puedo permitirme un trato tan generoso de tu parte. Capítulo 21. Lucía levantó la cabeza. Las lágrimas en el rabillo de sus ojos aún no se habían secado, pero en sus labios apareció una sonrisa fría.
¿Cómo lo descubriste? Ella no sabe disparar. Lucía asintió. Entonces no fui un fracaso total. Al menos, al principio, todo salió muy bien. Sentí una opresión dolorosa en el pecho. Entonces, ¿nunca perdiste la memoria de verdad? Lucía entrecerró los ojos. ¿Me estabas probando? ¿Puedes darme una razón? Incluso si quería vengarse de Freya, no tenía por qué involucrarse a sí misma ni empezar conmigo, alguien insignificante para Freya. Le bastaba con obtener el puesto de jefa de la familia para que Freya la odiara tanto que maldijera hasta en sueños. Ella se inclinó hacia mí y preguntó, Jorge, ¿ni una sola vez te has sentido atraído por mí? Quise decir que no, pero al encontrarme con sus ojos profundos, no pude decirlo. Al obtener su respuesta, sonrió satisfecha. Jorge, todo esto lo hice por ti. ¿Aún no estaba despierto? ¿Estaba escuchando mal? Ella dijo, tu cuerpo sigue muy débil. Iré a prepararte algo de comer. Se levantó y salió de la habitación, dejándome completamente confundido. Media hora después, volvió con comida caliente. Me ayudó a incorporarme y me alimentó bocado a bocado. Quise decir que podía comer solo, pero ni siquiera podía levantar la mano. Ella dijo, no tengas prisa. La recuperación lleva tiempo. Perdiste demasiada sangre y estuviste inconsciente una semana. Es normal que no tengas fuerzas. Los médicos dijeron que si no despertabas hoy, te convertirías en un vegetal. Sí, parece que tengo mucha suerte. Ella respondió, ajá. En toda la familia Liu dicen que eres extremadamente difícil de matar, que incluso podrías hacerte hermano de la muerte. La miré, pero no pude sonreír en absoluto. Ella tampoco dijo nada más. Después de que terminé de comer, se fue, dejándome descansar. Vi el teléfono a mi lado, era el mío. El que le di a Freya aquel día era el de Lucía, que había sido confiscado. La grabación seguía allí. Vi casi 400 llamadas perdidas de Freya, más de 600 mensajes, audios, textos, largos párrafos. Estaba demasiado cansado. Tras leer un par, ya no pude continuar. El resto probablemente decía lo mismo, que se arrepentía, que quería que volviera a su lado. Palabras que nunca me había dicho antes, las dijo todas. Incluso ese te amo. Lucía empujó la puerta y entró. ¿Ya terminaste de verlo? Realmente era considerada. Más o menos. Ella dijo. Makoto ya fue abandonado por ella y enviado de vuelta al centro de reeducación. Yo lo saqué de allí. ¿Qué quieres hacer con él? Lo pensé un momento. Es un chico que salió del barrio marginal. Devuélvelo allí y ya está. Lucía no tuvo objeciones. De acuerdo. Como tú digas. Hay otra cosa. Me miró, dudando. Olvídalo, te lo diré cuando te recuperes. Pero tienes que prometerme algo, sin mi permiso. No te pongas en contacto con Freya. De por sí no tenía intención de hacerlo, así que asentí. Se dio la vuelta para irse, pero la detuve. Señorita, ¿has escuchado la grabación que tengo? Sí. Al segundo día de que resultaras herido, el viejo despertó. Quiso mantener las apariencias y encubrir todo, así que reprimió el asunto. Nadie puede volver a mencionarlo. Eso significaba que no iba a dejar con vida a alguien como yo, que conocía la verdad. Lucía continuó. Ahora estamos bajo arresto domiciliario en mi apartamento. El cuarto tío y Freya están gestionando la empresa temporalmente. Él les ordenó devolver todo el dinero que se habían tragado. Pregunté. ¿Entonces, el tercer tío murió en vano? Lucía soltó una risa. ¿Todavía lo compadeces? Pregunté. ¿Por qué señor Águila te mantiene bajo arresto domiciliario? Después de todo, ella era la sucesora perfecta que él había cultivado con tanto esfuerzo. Ella respondió, porque teme que me enfrente a él, y teme que huya y no quiera heredar su imperio en ruinas. Su tono impotente me hizo reír. Y dije casi sin pensar, ¿por qué ibas a huir? ¿No es eso lo que siempre has querido? Lucía me miró con seriedad. ¿Qué ojo tuyo vio que yo lo quería? Ese trabajo tan miserable. ¿A quién le interesa? Mi sonrisa se congeló. Recordé que ella había dicho que no quería esa carga, y también recordé cuando me preguntó, si dejo de ser la señorita mayor, ¿seguirías siendo mi esposo? Así que lo de lo hice por ti, no había sido una ilusión. Capítulo 22. Un mes después, mi cuerpo ya podía moverse con total libertad, pero solo podía moverme dentro de la habitación. Afuera estaban todos los hombres del señor Águila. Lucía pasaba la mayor parte del tiempo dentro de la habitación, igual que antes de que yo despertara. De vez en cuando salía, pero los hombres del señor Águila la seguían de cerca sin separarse ni un paso. La comida que traían cada día era solo para una persona, y los dos la compartíamos. El suero también seguía llegando todos los días. Ella lo tiraba y luego lo devolvía.
Supongo que señor Águila todavía no sabía que yo había despertado. Si lo supiera, ese sería el día de mi muerte. No volví a preguntarle por qué fingía tener amnesia. Si lo entendía del todo, temía no ser capaz de marcharme con determinación. Cada día, al recordar los detalles de aquel tiempo, me parecía increíble. Una persona tan orgullosa en el fondo, una señorita de alta cuna, ¿qué méritos tenía yo para merecer eso? Ella tampoco volvió a mencionarlo, y cuando estaba conmigo mantenía una distancia apropiada. Solo por la noche, cuando creía que yo dormía profundamente, se acercaba y se apoyaba suavemente en mi espalda. Dios sabe cuánto esfuerzo me costaba reprimir el impulso de girarme y abrazarla. No puedo estar con ella. Mi destino es escapar o morir. No hay ninguna línea que se cruce con su futuro. Freya seguía llamando y enviando mensajes todos los días, suplicando sin parar y bajando completamente su postura. Nunca la había visto así, incluso cuando estaba con Makoto. No había sido tan humilde, pero mi corazón seguía sin sentir nada. Aún así, delante de Lucía, escuchaba una y otra vez los mensajes de voz de Freya. También me envió fotos, diciendo que Makoto había muerto. Murió en el vertedero del barrio pobre. No había una sola parte de su cuerpo en buen estado, y su rostro estaba completamente destrozado. Un final como ese era más o menos lo que yo esperaba para él. Cuando lo dejé volver al barrio pobre, no fue por bondad. Sabía que, después de convertirse en el esposo mantenido de Freya, había regresado allí con arrogancia, golpeando a todos los que antes le caían mal. Dejarlo volver era para que saldara todas sus deudas antes de desaparecer. Freya dijo: Makoto se lo buscó. ¿Ya te has desahogado? Si has despertado, vuelve. Sí. Yo simplemente sonreí y lo dejé pasar, fingiendo seguir muerto sin responder, pero aparentaba quedarme mirando el teléfono, como si estuviera recordando el pasado. Lucía observaba desde un lado, con unos celos que no podía ocultar en sus ojos. Esa expresión suya me recordó a aquella chica caprichosa de antes, y casi no pude contener la sonrisa. Cuando ya comprendí la situación exterior y mi condición física casi se había recuperado por completo, le hablé: señorita, quiero volver al lado de la segunda señorita, espero que me lo conceda. Lucía apretó los puños, intentando mantener la calma en su tono, y dijo: ¿te gusta tanto? En cuanto Makoto murió, ¿no podías esperar para arrastrarte de vuelta como un pagafantas? Qué insulto tan desagradable, pero solo pude admitirlo. Sí. Lucía soltó una risa de autodesprecio. Sus ojos se enrojecieron sin poder evitarlo. Desde que estaba conmigo, parecía que su capacidad para controlar las emociones había retrocedido. Ella dijo: está bien, escucha. Ella marcó el número de Freya, y al otro lado contestaron rápidamente: hermana mayor, ¿Jorge ya despertó? No, el médico acaba de determinar que nunca despertará. Se ha convertido en un vegetal. ¿Aún lo amas? Freya respondió sin dudar: lo amo, devuélvemelo. Por favor, me encargaré de él el resto de mi vida. Lucía dijo: entre el puesto de cabeza de familia y Jorge, elige. Freya se quedó en silencio 2 segundos antes de decir: hermana mayor, ¿qué quieres decir? Papá no puede permitir que yo sea la cabeza de familia. Siempre te ha favorecido. Lucía dijo: si eliges ser la cabeza de familia, Jorge será mío, moriré con él. Si eliges a Jorge, será tuyo. Yo me convertiré en la cabeza de familia y mataré a los dos. En cuanto Lucía terminó de hablar, ya supe que elegiría a Freya. Freya siempre ha sido egoísta. Señor Águila le pidió dinero, pero ella no lo tenía, solo convirtiéndose en la cabeza de familia, en la única hija del señor Águila, podría tener una salida. Ante el amor y el beneficio, ella siempre se inclinaría por el beneficio. Freya dijo: más te vale cumplir tu palabra, hermana mayor. Capítulo 23. Lucía colgó el teléfono, alzó una ceja y me miró: ¿ya viste lo poco que vales? No lo vi así. Yo sentía que, como apuesta, esta había sido la vez que más valor había tenido. Cuando la escuché decir que moriría conmigo, casi se me salieron las lágrimas. Lucía apretó los labios y dijo: ella no es alguien a quien valga la pena amar. Te has herido gravemente una y otra vez por protegerla. ¿Alguna vez se preocupó por ti? ¿Sabes cuánto te he visto lanzarte a la muerte por ella, una y otra vez? Estaba tan celosa que casi me volvía loca. Fingí estar loca y actuar como tonta solo para poder tenerte, Jorge, y aún así la elegiste otra vez. Lucía se abalanzó sobre mí, me empujó hasta tumbarme en la cama. Sus lágrimas ardientes caían sobre mi pecho. Sus besos descendieron después, desordenados, besándome sin control, abriendo mi camisa,
desahogando las emociones que ya no podía contener. Yo tampoco me contuve más. La abracé con fuerza por la cintura. Le devolví el beso, haciéndole saber lo que sentía. Ella levantó la cabeza, el pecho subiendo y bajando con fuerza, y dijo: «Vaya, fingí ser pura tanto tiempo y resulta que te gusta el amor forzado». Yo dije: «Me gustas». Lucía se quedó atónita. Le di un golpe en la nuca, cayó sobre mi pecho. Tosí con dificultad un par de veces. La herida que aún no había sanado del todo me dolía levemente, pero aún así la abracé con una nostalgia infinita. Besé con cuidado sus lágrimas y luego sus labios durante largo rato, grabando su dulzura hasta lo más profundo de mis huesos. «Mi señorita, te deseo un futuro brillante y glorioso». Le dejé el teléfono y abrí la puerta para salir corriendo. El puerto bajo la noche tenía un paisaje singular. Señor Águila estaba sentado en una silla de ruedas. Había venido en persona para despedirme en mi último viaje. «Señor Águila, no cumple su palabra». Señor Águila sonrió. «Este mar lleva al extranjero. Si te dejo morir aquí, cuenta cómo enviarte fuera del país. En cuanto a los 50 millones, te los quemaré. Actúen». Chacal se acercó y me ató 2 pesas en los pies. «Lo siento, es mi deber». Asentí. «Lo entiendo. En el futuro, ayuden más a la señorita». Chacal me miró sorprendido. «Chico, ¿todavía estás jugando a ser romántico?». Yo dije: «Si lo hago después de muerto, eso ya sería un romance entre humano y fantasma, no me gusta eso». Tigre encendió un cigarrillo y lo puso en mi boca. «Eres el de más suerte de la familia Liu. Si mueres a mis manos, podré presumirlo toda la vida». Di una calada profunda y exhalé lentamente. «Mejor presume haciendo algo serio. Entonces hagámoslo». Tigre me cubrió la cabeza con un saco, y junto a Chacal me levantaron y me arrojaron al mar. Plas. El agua de mar llenó el saco y mi cuerpo comenzó a hundirse rápidamente. Con esfuerzo moví las manos desde debajo de mis pies hacia adelante. Justo cuando iba a morder la cuerda para soltarla, escuché otro plas. ¿Qué estaba pasando? ¿Señor Águila había descubierto que me estaban dejando escapar? Rápidamente me liberé del saco, y entonces vi que la superficie del mar se iluminaba, revelando el rostro de Lucía, tan hermoso como el de una sirena, nadando desesperadamente hacia mí. Desde la orilla, muchos gritaban: «Señorita, sáquenla de ahí», gritó Señor Águila, tan desesperado que casi se le rompía la voz. Varias personas saltaron al agua. Chacal y Tigre iban al frente. Yo también nadé con todas mis fuerzas hacia arriba, intentando que Lucía regresara, pero las pesas en mis pies aún no estaban desatadas. Bajé la cabeza para quitarlas. Cuanto más me apresuraba, más torpe me volvía, y mi cuerpo seguía hundiéndose. Antes de que pudiera soltarlas, Lucía llegó a mi lado. Me sujetó la mano con la que intentaba quitarme las pesas. Me abrazó con fuerza y descendió conmigo. «No», le indiqué con la cabeza. No quería morir de verdad. Solo quería escapar. Lucía también negó con la cabeza. Sacó un pequeño dispositivo de buceo de su ropa y me lo metió en la boca. Abrí los ojos de par en par y miré hacia dentro de su ropa. Ella levantó la mano y me dio una bofetada. Me quedé sin palabras. Llevaba un pequeño tanque de oxígeno, suficiente para que ambos respiráramos por un rato, así que nos turnamos para respirar. Descendiendo cada vez más profundo, Chacal y los demás no tenían pesas. No podían bajar tanto. Además, la visibilidad era cada vez menor. Solo podían ver a Lucía abrazándome con fuerza mientras nos hundíamos juntos. Sus pulmones estaban a punto de estallar, así que no tuvieron más opción que salir a la superficie. Capítulo 24. Señor Águila esperaba con ansiedad. Chacal negó con la cabeza. «Señor Águila, no pudimos detenerla, la señorita se suicidó por amor». Señor Águila gritó, completamente fuera de sí: «Malditos inútiles, después de todos los años que me tomé para formarla». En realidad, en la zona de aguas profundas había buzos que nos rescataron. Dejaron 2 cadáveres con ropa igual a la nuestra, atados con pesas, hundiéndose en lo profundo. Al llegar a la orilla, miré a esos buzos. Eran hombres de confianza de Lucía. Pregunté confundido: «¿Ellos?». Lucía me lanzó una mirada y me dio otra bofetada. Luego me arrastró hacia un coche con matrícula de North City. Una vez dentro, bajó la mampara, se quitó la ropa empapada y se sentó sobre mí. Dijo: «¿Te atreves a volver a apartarme? A ver qué pasa». «No lo haré». La sujeté por la nuca y la besé. Nuestros cuerpos entrelazados se entregaron sin reservas bajo las luces de la calle, temblando, cayendo, incapaces de apagar el fuego que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Esa misma noche fuimos a North City, cambiamos de identidad y comenzamos una nueva vida.
Juró que me adaptaría a la vida de una persona común y encontraría un trabajo. Y entonces vi su villa campestre de 700 metros cuadrados. Lucía finalmente me dijo: yo soy la presidenta Q de Arión Tecnología. Hace mucho que estaba cansada de esa vida de luchas y matanzas, de estar atada en lo alto, fingiendo violencia y sed de sangre constantemente. Así que tendí una trampa a Freya y a los demás. Aproveché que querían matarme. Retiré todos los fondos de la empresa. Les dejé un desastre y fingí mi muerte para escapar con mis hombres de confianza. Los cadáveres del coche eran asesinos enviados por Freya. Las heridas de mis hombres se las cobraré con creces a ellos. La única persona que me preocupaba eras tú. Quería llevarte conmigo, pero no estaba segura de que quisieras venir. Así que fingí amnesia. Regresé a buscarte y me acerqué a ti. Al decir esto, volvió a enfadarse. Idiota, preferías aguantarte antes que tocarme. Freya te trataba así y aún así le guardabas fidelidad. ¿Eres tonto? Me rasqué la cabeza. No era por ella, solo quería irme. Por eso no quería involucrarme más contigo, pero en realidad, ya te tenía en mi corazón desde hace tiempo. Si hubiera sabido que también tenías un plan para escapar. Sonreí con amargura. ¿Para qué sirvieron esos días de contenerme hasta el dolor? Ella dijo: no necesitas trabajar. Ese dinero no lo gastaremos ni en toda la vida. Todas estas tierras son mías. Tú solo encárgate de cultivarlas. Sí, esposa. Más tarde, Freya consiguió convertirse en la cabeza de familia, pero solo ocupó el puesto un día. Una grabación que programé para enviarse 3 días después la mandó a prisión, con múltiples cargos. Tanto ella como el cuarto tío Gu fueron condenados a muerte. Señor Águila intentó sostener la empresa, pero incluso entregándolo todo no pudo revertir la caída. El legado centenario de la familia Liu llegó a su fin. Todos los huérfanos del centro obtuvieron su libertad. La muerte por amor de su hija, junto con la quiebra de la empresa, golpearon duramente al señor Águila. En una sola noche, su cabello se volvió completamente blanco, como si hubiera envejecido más de 10 años. Freya lo llamaba todos los días suplicándole que la salvara, pero él no respondió. Bajo el cuidado de Chacal y los demás, planeaba pasar el resto de su vida enfermo y debilitado, pero un grupo misterioso lo secuestró y lo llevó a North City. Cuando abrió los ojos, vio una gran villa como un paraíso, rodeada de frutas y campos fragantes. 3 niños jugaban libremente en el patio. Lucía, con el vientre abultado, estaba sentada en un columpio, mientras yo le pasaba uvas, le masajeaba los hombros y la espalda, besándola de vez en cuando. Pensó que estaba soñando, quedándose inmóvil. Lucía lo miró y lo ignoró. Yo me acerqué y dije: papá, el viaje ha sido largo, debe de estar cansado. Coma un poco de sandía para refrescarse. Aquí hace más calor que en Ciudad A. Señor Águila preguntó confundido: ¿esto no es un sueño? Lucía se levantó y caminó hacia la casa. Ya que has venido, quédate. No es que te haya perdonado, es que quiero que veas lo bien que vivo sin ti. Señor Águila sonrió. Bien, mientras vivas bien. Está bien. El señor Águila murió en el 2.º año después de llegar a North City, cerrando los ojos acompañado por sus 4 nietos. Y la vida de Lucía y la mía continuó felizmente.